Suscríbete a la Panterita. Porque estamos hablando de una fecha en donde entre rivales directos por el título, como el caso de Libertad y Olimpia, hay un ganador que es justamente el puntero. Gana el segundo, el escolta, el que está ahí a un punto, y bueno, con esto Olimpia ya quedó muy atrás, muy relegado de la posibilidad de seguir peleando, y más todavía por esto que se viene viendo en cuanto a síntomas. Habrá un equipo que está siendo exprimido al máximo, en lo físico, en lo mental, en la Copa Libertadores de por medio. Entonces le está costando. Así como le cuesta a Cerro, pero... ¿Cómo están cayendo los soldados? Porque esta es una carrera de resistencia en la que son 9 partidos de falta, ¿no? 8. Son muchos puntos todavía en juego. Y Cerro otra vez ayer, yo a esta altura ya me genera duda qué es lo que está pasando en Cerro Porteño, porque es algo totalmente... A ver, es cierto, hay seguilla de partido, pero ¿cómo explicarlo de Franco? Él no tiene muchos partidos continuados para decir, bueno, acá hubo una carga de partidos, un sobreesfuerzo y le pasó la factura a la seguilla de partido. No, anoche pero... en la transmisión Ariel justamente hacía ese recuento, porque... Y lo de Alan, Dani, él pidió cancha, ¿verdad? Pidió cambio. Yo primero ¿verdad? pensé con... Y Chiquilarse le hace un claro. pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le reclamó. Claro, yo primero pensé con Bruno que era pidiendo por Patiño. Después veo que en realidad pedía por él. Entonces, sí. Y se enoja, pero en el caso puntual de Franco, por eso muchas veces se coloca algo general para meter cuestiones específicas, y ahí es donde me parece que se pierde el poder de análisis. Bien decirlo de Fabián Franco. Fabián Franco era el que jugaba cuando Beto Espínola no jugaba. Fabián Franco justamente se ganó la valoración en el equipo suplente, el que había jugado 3 partidos. Él, si vamos a una seguidilla de partidos, o sea, él jugó esos 3 partidos con el equipo suplente, lo jugó bien, y después él entra para los últimos 25 minutos en Santa Fe, donde es expulsado, me parece que por la causa, porque si no se venía el tercero de Colón, y ayer se lesiona antes de los 5 minutos. No sé si llegó a tocar pelota. No, por eso entonces... con Fabián Franco, ¿cómo vas a decir o cómo vas a englobar el tema? No la seguilla de partidos. No, entonces, y en Olimpia mismo, sí, cuando Cardona dice, el presidente Cardona dice, no, pero en tantos días, tantos partidos, pero espera un poco, ¿quién es lo que jugaron tantos partidos? Pero en el caso puntual de Cerro, sí. Ayer en la previa decía, uno inclusive se desayuna o se informa de lesiones que no sabía. Después como que minimizó Chiqui en la conferencia de prensa cuando se le preguntó, cuando Juanma le hace la consulta. Pero en el partido contra Colón, Robert Piri sale porque estaba jugando muy mal. Beto Espínola y Pica Lucena terminaron el partido. Aparece el reporte médico y dice que ellos no están disponibles. Después vos podés decir, no fue una lesión, fue una molestia. Para lo que es el menester periodístico, estar o no disponible nomás es. O sea, ¿hace cuánto Cerro, por ejemplo, no tiene un equipo que haya terminado bien, independientemente del resultado del partido? Porque yo siempre agarro los famosos 4 días donde Cerro jugó su mejor partido y su peor partido del certamen. Libertad 4-0, Tacuarú 0-2. Contra en el Libertad 4-0, se les lesionan Pica Lucena y Sergio Díaz. Y contra Tacuarú se les lesiona Robert Piri da Mota. Entonces, ni siquiera es, pero en un partido donde hicieron un enorme desgaste, se lesionó. O en un partido donde entraron pensando en otra cosa. Por eso, yo creo que ayer, Chiqui, sabiendo que es algo que se debe solucionar, ya sea a mediano o a largo plazo, porque a corto plazo no tiene solución mágica, decía, vamos a tener que ver el tema de la rotación, porque él creía que 3 partidos podían aguantar y el tercero fue Tacuarembó. Lo que fue aquella vez Colón, el 3-1, Libertad, el 4-0 y después Tacuarembó el 0-2. Entonces habrá que ver qué equipo prepara para Guaireña. Y bueno, contra Sol en Ciudad del Este lógicamente va a ir con un equipo totalmente paralelo. Conste que no es que Cerro tiene así esa cantidad de partidos que tiene Olimpia, que arrancó desde el kilómetro 0 en la Copa Libertadores de América, 24 partidos en menos de 100 días, y con todo eso Olimpia, es cierto, hace poquito Richard Ortiz se lesionó, salió el Pollo Recalde también lastimado, pero no es que tiene así una masividad que tiene Cerro que te hace pensar, o acá hay algún déficit en la preparación física, o no sé, los jugadores no se están cuidando. ¿Cuándo arrancó esta seguidilla de partido de Cerro? Arrancó a comienzos de abril, prácticamente un poquito más de un mes y unos cuantos días.
Todavía es como para decir que está pasando ahí, ¿verdad? Por eso también se viene. En la eterna comparación que se dice como un tabú, pero que siempre se hace, que es el Cerro Olimpia, Olimpia Cerro. Olimpia jugó una fase de grupos más que Cerro, y Cerro tiene más lesionados que Olimpia. O sea, esa es una realidad. Dentro de esa realidad macro, vos decís, espera, bueno, vos recién pedías especificidad. Entonces digo, bueno, lo de Fabián Franco no entra en la seguilla de partidos. Lo de Richard Ortiz hasta te compro porque él sumarle 2 partidos en la selección. Piramoto tampoco. Claro. Porque él juega cuota también, cada vez que juega, Se lesiona. se lesiona. Claro, Sí. yo por ejemplo decía, vos siempre agarrás lo de Robert Morales, no entra porque fue Accidente una rotura, deportivo, el famoso accidente deportivo. rotura de ligamento. Sí. Vos decís lo de Sergio Díaz y yo ahí levanto la mano y digo, no, espera, la de Peñarol, la rotura sí, pero esa ya era la tercera. Él se había lesionado 2 veces contra antes. Nacional y contra Libertad en 2 partidos donde él jugó muy bien. Es más, en los 2 partidos él anota goles. Entonces, el famoso algo está pasando. Ayer, cuando se le hace la pregunta y cuando Juanma me da el paso, yo decía, sí, en el tono se le escucha. Se le escucha. Y Beto ya 2 fastidio. veces, ¿no? Beto 2 veces ya. Es que hay muchos que ya hicieron eso. Entonces, Muchísimos. Entonces, cuando creo que inclusive, no entender, mira que lo que pasa es que los otros tienen mejor infra. Cuando hablaba de Olimpia y Libertad, o sea, dando a entender que no es solamente una cuestión de la carga de trabajo, pero se le está buscando. Sí, habló el tema de Libertad y lo extenso que es el plantel, que quizás es el que puede rotar más con respecto a Olimpia y Cerro. Podemos ir a los materiales de televisión. Claudio Aquino, Francisco Chiqui Arce y el hincha opina tras el triunfo de Cerro Porteño 2-1. Iba perdiendo Cerro 1-0, lo da vuelta al ciclón. Vamos con el post partido televisión, por favor, con los compañeros, si son tan amables. Nada, gracias a los compañeros también por el esfuerzo que hicieron. Era un Claudio partido Aquino. difícil desde el inicio. Nos convirtieron ellos primero. Pero bueno, por suerte pudimos dar vuelta al resultado. Creo que es un resultado importante que lo necesitamos. Y bueno, por suerte pudimos ganar. Sí, este club te obliga a pelear cosas, a estar ahí arriba. Por suerte se nos están dando las cosas de estar peleando el torneo. Obviamente que Libertad también lo está haciendo su trabajo. Nosotros tenemos que pensar en nosotros, en tratar de cada partido ganar, de sacar los 3 puntos. En su momento han pasado cosas con el club. He respetado hasta un cierto punto al club, a la institución. Llegó un debido momento donde ellos no lo hicieron conmigo ni con mi familia. Lo que digo siempre, primero está la familia, hay que saber respetar. A uno le pueden decir lo que quieran, pero a la familia ya es demasiado. Por eso llegó un momento que dejé de respetar al club. Y nada, por eso grité el gol. Como te dije antes, en su momento le he hecho goles y no lo he gritado, he pedido disculpas, pero como te dije antes, la familia es lo principal y siempre hay que tratar de respetar a la familia de cada uno. Era importante ganar para Chiqui Arce. no perder pisada al líder que es Libertad. Estamos bien posicionados, un poco mejor en la Copa, pero pegado a Libertad que está sumando muchos puntos y nosotros también atrás de ellos. Era clave ganar hoy porque ellos lo habían hecho ayer también en uno de los clásicos y nosotros siempre tenemos partidos muy vibrantes con Guaraní y creo que lo merecimos porque supimos construir un poco y entender por dónde jugar cuando teníamos el hombre de más y estamos contentos porque son 3 puntos importantes ante un rival siempre de mucho cuidado. El triunfo sufrido hoy, pero seguimos en la punta, cerquita de Libertad. Vamos Cerro, campeón. yo también me lesioné en este partido. Sí, señor, lo más importante, 2-1 ganamos. Vamos Cerro. Muy sufrido, realmente muy sufrido, no es fácil. Tuvimos mucho el balón, pero tengo que mejorar, realmente falta más de título. Carrascal es un monstruo, crack. Cerro Porteño es campeón. Cerro, vamos Cerro. Cerro grande. Yo en ningún momento dudé que Cerro iba a dar la vuelta. A Guaraní ya le tenemos también acostumbrado así. Buen triunfo Cerro y se esforzaron los muchachos hoy. Cerro, fuerza, Cerro, vamos todavía, vamos. ¿Qué podemos? Todavía Cerro, vamos. Buenísimo. Súper. Cerro, vamos Cerro. Lindo partido de Cerro, un partido difícil en el primer tiempo porque se nos puso atrás Guaraní y remontamos. Sí, seguimos peleando por el campeonato. Buenísimo. Partido de práctica.
Partido regular, pero ganamos. Marcelo Moreno. Nos pasamos la campeonato de guapos, chicos. Y este ellos la cancha. Creo que también le seguimos pisando los talones a Libertad y espero que siga mejorando. Ya sabían cómo terminaba la historia. Vamos, Cerro. Bueno, Cerro, carajo, así se juega, carajo. Así se juega. Te amo, Cerro. Este fue un partidazo. Sufrimos mucho, pero pudimos. Cerro, siempre, ¿no? Cuídate, Umarelo, cuídate. Cerro puso huevo. Vamos al Uruguay ahora, la otra semana. Aguante, Cerro de Callao. Vamos Cerro, carajo. Tenés que ir a Libertad, nos vamos por dos. Vamos, Cerro. Que gane y que linda está la noche. Bueno, estábamos compartiendo la sesión del hincha opina, así se retirarán los hinchas de Cerro Porteño, un cuestionamiento a Moreno Martins, que ayer estuvo otra vez enlentecido, ¿no? Como que le cuesta entrar en la dinámica en el circuito de juego para poder darle continuidad al juego y finalización del juego de Cerro. Lo de Moreno Martins. Estamos con el doctor Gerardo Acosta. Doctor, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Bruno. Un saludo para vos y tu audiencia. Bueno, doctor, en carácter de asesor externo de Libertad, queríamos confirmar esta noticia, por favor, si sos tan amable. ¿Habría un pedido de Libertad de suspensión a Luis Zárate por la jugada contra Enciso, que bueno, inclusive fue ayer operado, entró a cirugía y estaría de baja por lo menos 2 meses, ¿verdad? Un hundimiento maxilofacial que tuvo el jugador de Libertad. Sí, el Club Libertad analizó la situación producida en ese partido, me pidieron mi opinión y yo les preparé, les envié hoy la protesta donde se solicita que se le aplique al jugador Zárate la máxima sanción que corresponde al hecho, que en este caso sería una suspensión de 3 partidos y una multa. Y solicitamos, o sea, lo que yo sugiero que soliciten es la aplicación de una multa de 30 salarios mínimos. Doctor, ¿bajo qué figura es este pedido de la sanción de 3 partidos? Y la figura del artículo que corresponde a la expulsión por doble amonestación. No hay otra figura posible de aplicar. ¿Y cuál es el tema de la consecuencia? Lo que pasa es que el artículo dice, él fue expulsado por doble amarilla, en este caso por varias veces infringir las reglas de juego. Ese fue el motivo de la expulsión. La consecuencia dañosa es un parámetro de ponderación de la sanción, pero la sanción no puede exceder de lo que prevé el artículo. El artículo prevé 1 a 3 partidos. Entonces, como la consecuencia dañosa ha sido muy grave y aparentemente hay un gesto técnico, un gesto anormal en el movimiento del hombro, se pide la máxima sanción posible de acuerdo al artículo, pero no excedernos a lo que dice la norma, que son 1 a 3 partidos. Más allá de lo netamente jurídico, ¿esto es una especie de reacción a lo que le había pasado a Barbosa? No, es la posición del club ante una situación dañosa a un jugador que tiene la institución. No tiene nada que ver con lo otro. ¿Hay alguna jurisprudencia antecedente de un caso de una doble amarilla donde se pida que le den el máximo de este artículo que mencionabas de 3 partidos? Que yo sepa, no, pero eso ya es una cuestión que los clubes pueden pedir o no pedir. Finalmente el tribunal también, pero reitero, ayer se habló mucho, una pena grave, pero en realidad uno tiene que respetar los parámetros jurídicos y el parámetro jurídico establece eso, 1 a 3 partidos, más multa. Doctor, entonces Libertad, esto no se toma como una suerte de acción propia de juego, como un accidente deportivo. Es una incidencia del juego que tiene un resultado dañoso, y el resultado dañoso anormal es la ponderación de la sanción más allá de la sanción automática a un partido, porque eso está previsto en el reglamento. Entonces, no estamos diciendo que no es una incidencia de juego. Una incidencia de juego que tuvo un resultado dañoso y donde aparentemente el jugador hizo un movimiento anormal del hombre cuando ya la pelota no estaba en disputa porque ya había cabeceado Enciso, y eso produce el impacto, ¿verdad? Pero pero pues claramente una incidencia de juego, no estamos diciendo que otra cosa. ¿Cuánto hace 30 jornales mínimo? No sé cuánto hace 30 jornales mínimo, porque si no hubiera sido... 70 millones.
Voy a aclarar, si hubiéramos considerado de que era una acción violenta que no era incidencia de juego, hubiéramos pedido la aplicación del artículo 79, que fue el mismo que le aplicó a Barbosa, por una acción que no era de juego. Pero en este caso, claramente es una incidencia del juego. Son 30 salarios mínimos, ¿verdad, doctor? Lo que se pide. Sí, 30 salarios mínimos, porque el artículo dice que se le puede aplicar adicionalmente una multa. No hay una definición del mínimo y máximo de la multa en el artículo que define lo que es el concepto de multa, pero sí el artículo 79 del Código Disciplinario, que es el que se le aplicó a Barbosa, justamente establece una multa hasta 30 salarios mínimos, y consideramos que el daño producido justifica esa multa. Doctor, otro tema, lo relacionado a el cuerpo técnico de Garnero. ¿El preparador físico ya accionó judicialmente contra Olimpia? ¿Pidió embargo? El preparador físico y el preparador arquero accionaron judicialmente. Eso está trabajando mi equipo jurídico, porque yo no estoy en Paraguay, no estuve en Paraguay 2 semanas. Entiendo que ya salió el embargo del caso del preparador físico, y en cualquier momento saldría el otro embargo. ¿Y en el caso de Garnero? No, yo no tengo nada de él. ¿Él no solicitó absolutamente nada? Por lo menos a través mío y de mi equipo, no. Perfecto. Ya, entiendo. Bueno, doctor, gracias por atendernos, muy gentil, muy amable. Bueno, muchas gracias, Leo. Un abrazo, adiós. Ahí está el doctor Gerardo Acosta. Para mí es otro capítulo más de la guerra de Libertad, Sí. Olimpia Libertad. Esto es por lo de Barbosa. Te pasó la vendetta. Me parece muy rebuscado. O sea, de una jugada... Por eso le preguntaba el antecedente de una doble amarilla, porque nadie acá discute la consecuencia. Porque si hablamos de que la consecuencia debió ser el parámetro inmediato, se equivoca a Díaz de Vivar, porque debió expulsarlo directamente, no una segunda amarilla. Ahí me parece que... Sí, el procedimiento, si vamos a buscar la situación de la gravedad, no. Para que después no digan, pero no viste cómo... No, es más, o sea, es tan rápida la amarilla que muestra Díaz de Vivar que en cancha dijimos, uno notó que él no sabía que estaba amonestado. Pero yendo a lo netamente jurídico, pues yo le preguntaba si en nuestro fútbol hubo un caso donde un equipo se siente tan agraviado por lo de la segunda amarilla. Y acá el mismo doctor Acosta explicaba, lo de Barbosa fue diferente, porque también él es expulsado por doble amarilla. Pero lo que entre comillas lo termina condenando es la reacción que tiene después de la amarilla. La agresión sobre el rival estando en el piso. O sea, supongamos Paiva. que si Zárate, luego de que cayera Enciso, él va y le da una patada o lo que... Ahí entraba en la misma figura. Pero acá, repito, es un poco la continuidad de esta guerra de nervios, de esta rivalidad entre Libertad y Olimpia. Vamos a lo de Olimpia justamente, vamos a las repercusiones. Lo de Libertad, Olimpia en un momento con Julio Cáceres, Daniel Garnero, Tito Villalba y Fernando Cardoso. El hincha Pina no tenemos en esto. El hincha Pina no. ¿Y por qué? Entiendo que había una inmediatez en otra información. Bueno, o sea, no hubo cámara entonces para hacer el hincha Pina. No, me parece que no. Bueno. Julio Jiménez, delegado de Olimpia. ¿Qué tal, doctor? Gusto de saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. ¿Cómo está, doctor? Bien. Bueno, acaba de decirnos el doctor Gerardo Acosta, asesor externo del Club Libertad, que van a solicitar la suspensión de 3 partidos y 20 salarios mínimos contra Luis Zárate. Sí, es una opinión del doctor Acosta. Nosotros entendemos que no hubo fundamentos, es más, el Club Olimpia está presentando una nota justamente en protesta de la segunda amarilla que recibió nuestro jugador Luis Zárate, en el entendimiento de que no fue una jugada brusca o agresiva como se pretende instalar, y que no era merecedor de esa segunda tarjeta amarilla que condicionó todo el partido, ¿verdad? Por lo visto ellos no contentos con haber sido favorecidos con esa amarilla y condicionado todo el partido, hoy pretenden
obtener una vendetta, por llamarlo así, por lo que pasó con el jugador Barbosa. A pesar de que quieran negarlo, es algo que yo creo que está más que evidente, ¿no? Es 30 salarios mínimos. 30, Sí, no 20. tiene razón de ser. En primer lugar, nosotros creemos que la amarilla no correspondía, que condicionó el partido y que condicionó el resultado. Si se ve en la filmación, se puede, pero sin temor a equívocos, interpretar de que el jugador Zárate no sale a lastimarle al jugador Enciso. Nosotros, lastimosamente, ese fue el desenlace. Es una pena de que haya salido un deportista lastimado, pero la intención del jugador en ningún momento fue ir al contacto en forma exclusiva, sino que va sanamente a la disputa del balón, ¿verdad? A lo contrario de lo que pide Libertad, doctor, que pide una sanción, la máxima, que es de 3 partidos, ustedes piden que se le anule la segunda amarilla y que el jugador quede habilitado. No pedimos que se nos anule, pedimos que se dejen de equivocar en ese sentido, ¿verdad? Porque una segunda amarilla te condiciona todo el partido y eso después tiene un perjuicio en materia de puntos. Nosotros nosotros lo que se decidió dentro del partido, nosotros después criticamos o sea, tomamos las medidas institucionales y administrativas al respecto. No pretendemos cambiar informes de árbitros sobre escritorio entre gallos y medianoche como pretende el Club Libertad en este caso, ¿verdad? O sea que viendo el tema arbitral para próximos partidos, para que tome medidas correctivas, no para que se actúe en función a lo que ocurrió el sábado. Así mismo, porque las segundas amarillas que se dan en un primer tiempo te condicionan con una expulsión todo el partido, deberían de ser rectificar, los comportamientos deberían de no volver a sucederse, ¿verdad? ¿Y qué creen que pasará con el tema Zárate con respecto a esta solicitud de libertad? Yo realmente creo que eso no tiene fundamento ni base legal alguna. Estimo que prudentemente el tribunal disciplinario va a estar con lo que dice el informe del árbitro y va a darle un partido de sanción al jugador Luis Zárate por doble amonestación. Para vos, doctor, es una reacción, o sea, es una vendetta, es querer cobrarle al Olimpia aquella situación de Barbosa y Guillermo Paiva cuando lo habían sancionado a Barbosa. Sí, es un capricho administrativo, sí. Capricho administrativo de Libertad. Sí, señor. Entiendo. Vos sabés que muchos hablan de el post, o sea, vamos a apartar la jugada en sí, la tarjeta, todo. Acá muchos apuntan al post choque, o sea, porque se habla de que primero se le hizo ya una cirugía al jugador, tiene un hundimiento maxilofacial, es lo que dice el reporte médico, y el jugador va a estar baja 2 meses aproximadamente. ¿Qué opinión tenés con respecto a eso, doctor? Y exactamente lo que te dije recién. El jugador Luis Zárate va a pelear el balón, lastimosamente tiene ese desenlace. Nosotros desde ningún punto de vista buscamos de que otro deportista salga lastimado por ser del equipo rival. No. Acá lo que nosotros defendemos es de que el jugador del Club Olimpia, Luis Zárate, fue a la disputa del balón y en forma casual se produce el golpe, lastimosamente con esa consecuencia. O sea que el fútbol es un deporte de contacto y bueno, ese tipo de cuestiones está dentro del mazo de cartas. No, y no por eso debería de aumentarse la sanción, porque realmente no hubo una conducta antideportiva. Entiendo. Bueno, y doctor, en todo esto, ¿cuál es el tiempo de...? Porque no se puede estar esperando demasiado, entiendo, ¿verdad? Tiene que expedirse al tribunal. ¿Cuál es el tiempo de resolución? Yo entiendo que el tribunal, no sé cada cuánto se reúne y una vez que tome conocimiento de la situación en su primera sesión, yo creo que estaría en condiciones de resolver. Entiendo. Bueno, está muy bien. Doctor, te agradezco muchísimo por el tiempo, muy gentil, muy amable. Un abrazo. Un abrazo, doctor. Julio Jiménez, delegado del Club Olimpia. ¿Vendetta o, como dijo, venganza administrativa? Capricho administrativo. Capricho administrativo del Club Libertad por lo que había pasado con Barbosa y Paiva. De esa manera lo califica Julio Jiménez, delegado del Olimpia,
el pedido que hace Libertad de 30 salarios mínimos más la suspensión de 3 partidos para Luis Zárate por la lesión que se produjo contra Julio Enciso. Pedro Aldave, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Bueno, bien. Todo tranquilo, Pedro. ¿Cómo está Julio? ¿Qué sabes de él, por favor? No, bien, hablé hoy, está ahí. Está un poco aburrido, yo sí quiere ir, pero bueno, está cumpliendo con el postoperatorio. En cualquier momento se va a la casa. Obviamente está con ganas de jugar y como todo chico no estaba en sus planes lo que le pasó, pero bueno, lo tiene que... Su primera operación, un montón de cosas que lo van a hacer crecer también afuera y dentro de la cancha, o sea que... Pero ansioso y queriendo jugar como todos los chicos, normal. ¿Llegaste a ver la jugada, Pedro? Sí, la vi en la aplicación porque estoy afuera. Sí. Y me parece que llegó pasado. Fue con más energía de la que tenía que ir y se lo llevó por delante. Tampoco, no más que eso, era un partido que ya venían entre ellos con una amarilla, buscando uno desequilibrar, el otro defender. Era una parte de la cancha que tampoco era importante. Pecó también un poco la juventud de los dos, pero bueno, para mí llegó pasado. No con mala intención, sino que fue más vehemente y justo con la mala suerte que le mete el hombro en el medio de la cara. Pero no veo que no me sale la palabra, que sea premeditado, digamos, en la jugada. Pero bueno, llegó pasado. Y confirmado, Pedro, 2 meses es el tiempo máximo que Julio estaría fuera de las canchas. Sí, no, generalmente estas lesiones son de 2 meses, después de 2 meses, 2 meses y medio, después depende de cada uno, ¿no? Pero lo normal, los anteriores casos dice 2 meses, 2 meses y medio vuelve. Una lástima, pero bueno, es parte del fútbol, nadie está exento de una lesión, así que hay que tomarlo como eso, seguir trabajando y protegerse por ahí, una pelota perdida en una parte de la cancha que no incidía a nadie si la ganaba uno o otro por ahí, qué sé yo, son experiencias, no vamos a esperar ahora, ya está, el tiempo no se puede volver atrás, ¿no? ¿Cómo marcha su probable transferencia y qué impacto puede llegar a tener esta lesión, Pedro? A ver, la transferencia sigue, hay gente que lo sigue queriendo, saben que no es una lesión bastante común, no afecta a los miembros inferiores, que es lo más grave, digamos, lo que más tiempo te lleva, y lo siguen queriendo. Lo que pasa es que tienen que ver ahora, así como se cerró una vez rápido, ahora por ahí está un poco más lento, hay gente que lo quiere, qué sé yo, lo que tiene que pasar va a pasar, yo creo que él va a terminar siendo transferido. Vamos a intentar de que sea en el momento justo. Obviamente esto también es un toque de alerta para todos, porque por una lesión puede haber sido peor, él todavía tiene cosas para dar, o sea que... Se cortó la comunicación, está en el extranjero, pero de hecho inclusive está trabajando en estos momentos Pedro Aldave por la transferencia de Julio Enciso. Es que esa era la siguiente pregunta que le quería hacer. Porque él había levantado... vio el partido del Brighton. Que es el equipo que lo quería Julio. Justamente en la última entrevista que le decíamos a Pedro Aldave, él decía, eso no está caído. Ellos siguen teniendo la posibilidad y la chance intacta de poder llevarlo. Sí. Y Aldave está ahora... Sí, y entonces, sí. En Inglaterra y estuvo viendo justamente... lo levantó él, ¿verdad? Sí, eso. En su 4-0. El 4-0 del Brighton. ¿Podés consultarle lo de justamente? Está de nuevo, perdón, Pedro, se había cortado la comunicación. Sigue intacta la transferencia. De hecho, vos estuviste viendo el partido del Brighton, ¿verdad? Sí, vi con el Manchester United y también estuve viendo, ahora estoy en Londres haciendo unas cosas. Pero sí, estamos viendo acá, invitados por algunos clubes, hay interés. La verdad que hay interés, ustedes ya lo vieron, es un buen jugador que viene creciendo por edad, por rendimiento, por un montón de cosas apetecibles, pero bueno, estamos viendo a ver si llegamos a las pretensiones, a un montón de cosas. La idea es que cuando haya una buena oferta, nosotros de parte nuestra
estamos primero porque juegue, que queríamos que juegue, que salga campeón, lo está intentando, y cuando salga una oferta que sea conveniente para todos, para el desarrollo también del fútbol paraguayo y de tener jugadores afuera y de ir creciendo y todo, era bueno sacarlo, pero bueno, estamos atrás de eso, después que es nuestro trabajo, después veremos si puede hacer o no. Lo de Arrúa, ¿cómo está Carlos Arrúa de Nacional? ¿Cree factible que salga en este mercado de pases? Y es la idea, porque, es la idea porque es un jugador que anduvo bien y en su mejor momento no salió. Después hubo con el cambio de entrenador, es difícil también en un equipo que cambió 2 o 3 veces de entrenador, de manera de jugar. Él estaba bien con Rodrigo, jugaba de una forma, después hubo otro cambio, y ahora tiene que salir. Ahora levantó un poco con el tema, con la llegada del nuevo entrenador y tiene que buscar agarrar un pico de nivel cuando se abre el mercado para tratar de salir. ¿Y cuál sería el mercado? Creo que el ciclo. Y México, Brasil, podría ser Argentina. Yo creo que pasa por ahí. O algún préstamo en España. Lo que pasa es que también chocás con la pretensión económica del club, que es el dueño de los derechos económicos, que ellos no te lo van a dejar ir a préstamo. Entonces ya cuando ponen una cifra ya se cierra los pretendientes a 1 o 2 mercados, y por ahí esos 2 mercados, 1 o 2, con el mismo dinero traen un jugador o con menos uno, no sé si me entiende, no sé si me entendés. Es complicado también, todos los mercados depende de cuánto piden. Ahora tengo que hablar con la gente de Nacional cuál es la idea y de acuerdo a esa idea ver dónde mejor puede salir, pero el jugador quiere salir. El jugador está con ganas de salir porque ya tiene una edad y ya medio que cumplió un ciclo, pero esa es la realidad de él. Volviendo al caso Julio Enciso, Pedro, ¿podemos decir que el Brighton y el Arsenal son los equipos más interesados por él o hay otros equipos? No, hay otros equipos. Lo que pasa es que, empezar a decir que lo quiere este, lo quiere el otro, cuando la realidad es que hubo 1 o 2 ofertas y una del Brighton, de hecho se cerró en un momento con ellos. Nosotros ya zanjamos nuestra diferencia con ellos que teníamos en enero, pero bueno, ahora está las que tienen ellos con Libertad, que van a tratar de zanjarla para ver si se puede hacer o no, pero sería un poco tampoco quiero poner el nombre de Julio en este momento, porque lo quiere esto, lo quiere otro, cuando él está saliendo de una lesión importante. Es que está claro que lo quieren varios, hay que algunos lo van a poder comprar y otros no, pero la realidad es que sí, que el jugador, 2004 en Sudamérica no va a encontrar uno como Julio, por ahí encontrar uno parecido, pero no hay muchos. Lo que pasa es que por ahí nosotros no nos damos cuenta tanto porque lo tenemos ahí, pero cuando lo vea en otro lado te das cuenta que no hay, o sea que es apetecido por varios clubes. Ahora vamos a ver si algunos se tienen que dar todas las cosas, que cierren con el jugador, con el club, con un montón de cosas. Se cierra, el círculo seguirá, pero el destino de Julio está claro que está en Europa. Eso no vamos a descubrir nada. A ver, en una nueva etapa en la que entonces, Pedro, depende de Libertad y Brighton para que esto ya se dé ahora en mitad de año. En este momento sí, porque en enero por ahí ya ellos se pusieron de acuerdo y dependía de nosotros, bueno, y también el que venga va a depender una parte de Libertad, otra parte del jugador, como todos. En una transferencia tiene que haber 3 partes: el jugador, el club comprador, el club vendedor. Y si hubo ya acuerdo en enero entre los clubes, en enero, ¿qué podría impedir ahora, salvo que haya cambiado el estatus de la negociación, verdad? No, el jugador vale más ahora. No es lo mismo el Enciso de diciembre que el Enciso de hoy. Ya entiendo. Y es el goleador de campeonato, ha hecho gol importante, jugó partidos internacionales, jugó en la selección 2 partidos de titular, lo hizo bien contra Ecuador, el otro también, o sea. La cotización va cambiando. Y va cambiando, ¿viste? El fútbol 2 más 2 no es 4, él no había empezado el ciclo, sí, era un muy buen jugador, pero no tenía la realidad de hoy, o la de anteayer, ponele. Sí. Porque después, ahora está lesionado y no está jugando, pero él tuvo partidos sobresalientes, esa es la realidad. Y se interesaron más, en enero había un equipo y ahora hay 4. O sea que, pero bueno, como todo, siempre que hay una gran negociación y un monto importante, es más difícil hacerlo, pero bueno, es un desafío para todos, ¿no? Pedro, y además del Brighton, se habló uno de Italia y también estarían
otros equipos de las otras ligas top de Europa? Sí, lo que pasa que ahora va a venir, lo que pasa que juega bien, es lógico, ¿no? Y cada uno sabe lo que tiene, no es barato el jugador, o sea que tampoco es para cualquiera. Interesado hay un montón, que lo puedan cerrar, no creo que haya más de 4 o 5. Nosotros le damos la prioridad al Brighton y se la dimos en su momento porque fue el que hace un año venimos conversando y que nosotros pensamos que deportivamente es bueno porque es un club que está bien, está muy bien, tiene un campo de entrenamiento perfecto, un estadio perfecto, una ciudad muy buena, juegan a Premier. Como primer paso me parece estupendo el lugar, pero y aparte porque hicieron su oferta en su momento cuando no había nadie, y una oferta muy importante. Después no se llegó a un acuerdo, pero la hicieron. Pero entonces por ahí le damos un poco de prioridad porque para nosotros es importante lo deportivo también más que lo económico. Tampoco es bueno que vaya un equipo grande y después no juegue. Él tiene que hacer su evolución entrenando y jugando la mayor cantidad de minutos posible, y más siendo Julio, que es un jugador que está acostumbrado a jugar todos los partidos. Está clarísimo. La prioridad, entonces, para cerrar, Pedro, para cerrar, que digo, la prioridad está dejando en claro que hoy la tiene el Brighton, que con vos ya zanjaron y falta con Libertad. La prioridad no hay tampoco. A ver, nosotros le prestamos más atención, digamos, más que prioridad. O nos interesa por el parte deportiva, pero después si no hay acuerdo con Libertad, nosotros no podemos hacer nada. El jugador es de Libertad, no está libre. Claro. O sea que al final de las propuestas que hay es la que más nos interesa, pero en la parte deportiva, más allá de lo económico. Pero y el Brighton acelera a fondo, o sea, muestra todo el interés posible para tratar de cerrar. Yo creo que en estos momentos, yo creo que ahora sí. En estos próximos semanas, por ahí, yo creo que va a ir con todos. Mira vos. Porque ya se terminan las ligas, ya todos los equipos saben el presupuesto que van a tener, saben quién clasifica a Copa, quién no. Ya que ya se empieza a abrir lo que es la temporada que viene y ahí cada uno sabe lo que puede gastar y de acuerdo a eso programan para el año que viene y ahí podemos entrar nosotros, ¿no? Viendo un poco, Pedro, el tiempo de recuperación que va a llevar, ¿sería arriesgado o prematuro decir que pudo haber jugado el sábado su último partido con Libertad y luego ir transferido? No, pues en el fútbol nunca se sabe. Nosotros estuvimos realmente transferidos en enero y después apareció jugando en Libertad. Porque en enero estábamos hasta con permiso de trabajo en Inglaterra y nos quedamos. En el fútbol 2+2 no es 4, ahora la prioridad es la recuperación y dejar que cada uno haga lo que tenga que hacer entre los clubes, que se acomoden, por sí o por no, pero la realidad es que tiene contrato con Libertad y él se tiene que recuperar y después cuando esté otra vez para jugar veremos qué hace. En el fútbol no hay nada seguro, ¿no? Perfecto. Pedro, mucho éxito, un fuerte abrazo desde el aire, muchas gracias por atendernos. No, por nada, un gusto, saludos. Gracias, Pedro. Pedro Aldave, representante, futbolista, representante de Julio Enciso, estuvo observando el partido del Brighton 4, Manchester United 0, el fin de semana, y habla de que Brighton ya con él zanjó la diferencia que había, ahora está haciendo con Libertad, y hablaba esa última parte, Obi, me parece muy clave, por favor, que cuando yo le pregunto sobre las intenciones, dijo Brighton va a ir con todo en las próximas semanas por Julio Enciso. Y que es el club que primero él habló de prioridad, después dijo, no es tanto prioridad, es prestarle más atención porque es un club que presentó ya una oferta que es el que primero mostró interés y también habló de lo deportivo, que es un club donde él puede jugar, o sea, que es un club que él ve potable como para el crecimiento y la continuidad futbolística de Julio Enciso. Es lo que decía Pedro Aldave, representante de Julio Enciso. Y el Brighton acelera a fondo, o sea, muestra todo el interés posible para tratar de cerrar. Yo creo que en estos momentos, yo creo que ahora sí. En estos próximos semanas, por ahí, yo creo que va a ir con todos. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Bueno, y por otro lado, hoy me avisás después cuando tengas lo de Gerardo Acosta, por un lado pidiendo la suspensión de 30 salarios más 3 partidos, lo que responde Julio Jiménez del Olimpia, capricho administrativo de Libertad, esto es venganza por lo de Barbosa, y otro tema importante, lo de Carlos Arrúa que nos decía Pedro Aldave, que está para salir, que este es el momento y que sería el fútbol mexicano, podría ser el fútbol brasileño, estamos hablando del muy buen jugador del fútbol brasileño. Queremos dar la bienvenida al Banco GNB Paraguay. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB acumuladas, GNB para el sorteo por un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. GNB acumula goles para el sorteo. Una compra equivale a 1 gol y además participás por increíbles premios mensuales. Promoción válida para tarjetas de crédito Mastercard del Banco GNB Paraguay. Cada gol te acerca a la final de la Conmebol Libertadores 2022. Usa tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB. Acumulás goles para el sorteo por un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Bienvenido a GNB. Casa Imperial festeja sus 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Casa Imperial. A ver, está Juanma Móvil, persona móvil, buen día. ¿Conferencia de prensa de Rolón? ¿Arrancó o no, muchachos? Estaba previsto para las 12. Bueno, sí, está bien, me avisan por favor. Rolón que va a hablar, quedamos pendientes con lo de Olimpia. Un ataque preventivo lo de Olimpia, ¿no? En términos belicistas. Pero no es que... Para contrarrestar alguna probable medida que vaya a pasar un tanto lo normal. Sí. A ver, ¿quién está? Juanma, perdón, Ariel. Juanma, ¿cómo te va? Conferencia de Carlos Rolón. Seguramente espero cosas de mí, así que, bueno, trabajo para eso, para cuando el equipo me necesite estar en el lugar que el profe desea utilizarme. Estoy en una gran institución, siempre lo dije y lo sostengo que desde el primer día que llegué en la institución me trataron muy bien, mis compañeros me recibieron de la mejor manera y yo creo que eso también me hizo fácil las cosas, me adapté rápido al grupo, es un grupo muy bueno, muy unido. Y bueno, esperemos, como te dije, seguir por este camino. Tenemos partidos muy importantes en este mes, esperemos estar a la altura de cada compromiso y bueno, el próximo partido va a ser el más importante y así sucesivamente. Jorge Izquierdo, Universo 970. Hola Carlos, ¿cómo te vas? Bien, súper. Carlos, acostumbrado a ganar títulos, sabes lo que es pelear, sabes lo que son estas rectas, porque hablo de que ganaste con Olimpia, con Guaraní, y ahora como que Cerro también está como para llegar al título, o al menos está peleando palmo a palmo con Libertad, obviamente sin descartar la Resistencia. ¿Qué se hace en esta recta? ¿Cómo se encara, Carlos? Esto también sumándole la seguidilla de partidos, porque está entre Copa Libertadores y torneo local también, y hay muchas exigencias. La verdad que... Y bueno, yo creo que la base de todo es el grupo. Nadie en lo individual va a conseguir cosas importantes si no es por el grupo. Y eso lo demostró Cerro de inicio de torneo, porque como te dije, rotamos muchísimo. Creo que a todos los que estamos en el plantel les tocó jugar. Demostramos que estamos para pelear los 2 frentes. Una lástima lo de la lesión que nos viene persiguiendo, y lesiones muy importantes en el caso de Robert, de Sergio, pero que el plantel ha demostrado esa fuerza para salir adelante es muy meritorio. Creo que Cerro es una gran institución, básicamente pelear los torneos que nos toca
jugar y bueno, creo que estamos por un muy buen camino y esta recta final esperemos estar todos al 100% para dar lo mejor para el equipo y para la institución. Matías Lugo, Radio 1000. Carlos, buenas tardes. A todos los colegas también un saludo. Teniendo en cuenta el estilo de juego de Cerro Porteño, sabemos que todos participan principalmente en la circulación del balón y en salir. ¿Qué difiere principalmente cuando te toca jugar, o qué te pide el profe cuando te toca jugar de central, como en qué difiere lo que te pide cuando te toca jugar de lateral, por ejemplo? Bueno, sabemos que el cuerpo técnico tiene una manera particular de jugar, ¿verdad? De salir jugando, de que la pelota llegue mejor a lo delantero, empezar la jugada del arquero y bueno, seguir así sucesivamente, ¿verdad? Y la verdad que obviamente yo soy central de oficio, pero cuando me toca jugar de lateral, tratar de proyectarme la mayor parte que pueda, ¿verdad? Obviamente que el esfuerzo físico, el recorrido es mucho mayor, más exigente, y en la manera que vea espacio, que me pueda dar una mano en el ataque, trato de soltarme y nada, tratar de ser sólido más en la defensa, que es algo más característico mío. Matías Cuevas, Radio Chaco Boreal. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Súper. Partidos cada 3 días, una seguidilla importante de partidos de Cerro Porteño siempre obligado a ganar como una institución grande. Esas rotaciones permanentes que vos decís del equipo y del plantel, ¿cómo uno lleva el jugar con distintos jugadores cada tantos partidos? Si bien se entrena en la semana en un partido distinto, ¿cómo uno lleva eso? La verdad que eso es algo muy particular, porque yo creo que todos entrenamos de una manera igual. Creo que el cuerpo técnico tiene también mucho mérito en ese sentido, porque no porque uno juega más o uno juega menos, entrena de manera diferente. Esa es la exigencia de todos los días, no solamente acá en el plantel principal, sino también en reserva. Yo me tocó jugar un partido en reserva y es el mismo sistema, tratar de salir jugando, de tenencia de balón, y eso hace de que el grupo tenga un sistema de juego ya adecuado, un sistema de juego que ya viene entrenando hace tiempo, ¿verdad? Porque sabemos que a algunos compañeros también le tocó jugar mucho tiempo en reserva, y cuando le tocó la posibilidad de jugar en primera, es como si fuera que no se sintió ese no jugar, ese no tener minutos, sino que demostraron que estaban a la altura de todos los compromisos. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, un saludo para todos. Recién hablabas de que se vienen partidos importantes, seguidillas importantes, Carlos. Hoy físicamente, ¿cómo te encontrás? ¿No tenés ningún inconveniente en jugar todos los partidos, o lo vas a hablar con el profe Arce justamente para ir rotando un poquitito también con los partidos que se vienen para Cerro? Físicamente me encuentro muy bien, gracias a Dios. La verdad que me estoy sintiendo bien. Pero esa es una cuestión particular del profe, ¿verdad? Y obviamente que uno también tiene que ser sincero en la manera que cómo llega, ¿verdad? Va a ser decisión de él y del cuerpo técnico, obviamente, ¿verdad? Y si se requiere que tenga que jugar los partidos que él considere que sea necesario, seguramente lo voy a hacer. Arrancamos con la segunda ronda. Juan Figueredo, ABC Carinal. Carlos, en el partido de ayer ingresaste como lateral derecho y teniendo dos referentes de área como Moreno Martins y como Alcio Viegas, como que invitaban más a lanzar los centros, porque las veces que proyectaba bien los centros cruzando, tratando de encontrar seguramente algún cabezazo. Sí, así mismo. Bueno, sabíamos que teníamos dos hombres importantes en el área, y sabíamos que también estaba por ahí. Más bien después de la expulsión de Marcos también teníamos más espacio por afuera y bueno, tratamos de esforzar por las bandas y tratar de culminar de esa manera. Nelson Rivera, Radio 1. Carlos, sobre tu gol específicamente, a lo largo de tu carrera has demostrado que vas muy bien atacando la pelota y sobre todo marcando. En este gol en específico, casi todo el partido venía pateando Claudio, justo le toca el coyote y te manda el balón. Hay un trabajo específico, porque tiempo atrás le consultaba también al profe Arce sobre ese elemento que es la pelota parada, el trabajo específico y sobre todo tu función, porque sabemos que el gol en los corners es una especialidad tuya. Y uno básicamente ya le conoce al compañero más o menos dónde patea, dónde cae la pelota
que tira, obviamente, ¿verdad? Coyo tiene una pegada muy buena, igual que Claudio. Solamente que hay la diferencia de que si Claudio le pega viene cerrado de ese ángulo y lo de Alan viene más abierto, ¿verdad? O sea que por suerte cayó en la zona donde yo estaba y bueno, lo importante es que se ganó, que sumamos de a 3 y seguimos peleando ahí arriba con chance de pelear el torneo y yo creo que el plantel no se va a rendir hasta que se acabe todo esto y bueno, ojalá que podamos coronar con un título más. Pedro Torres, Tigo Sport. Carlos, te tocó arrancar el año jugando como central, has jugado como lateral, te tocó jugar en línea de 3. De por allí, ¿qué diferencias en acomodarse en todo eso? Y lo otro, hablando del gol, tiempo atrás te tocó un festejo con Claudio, después de un gol suyo. Ayer también parece que había otro con Coyote, no sé si de por ahí una cuestión interna o algo que lo van preparando. Con respecto al sistema o la línea de 3, creo que también es un sistema que lo implementamos contra Libertad, contra un gran rival, creo que salió a la perfección, ¿verdad? Y bueno, es un sistema que nos asienta bien por la calidad de jugadores que tenemos. Y bueno, yo creo que lo que también es decisión del cuerpo técnico en los momentos en que se va a usar esa línea de 3, ¿verdad? Y con respecto al gol, sí, lo festejé con mi compañero, con Coyo ahí, con la alegría de saber que dimos la remontada, así que nada, muy contento por la victoria. Creo que no hay sustituto como la victoria y bueno, ahora ya no hay tiempo, solamente ya pensar en lo que va a ser el compromiso del miércoles. Jorge Izquierdo, Universo 970. Carlos, anoche el profe decía que muchas veces lo de las redes sociales, las críticas y los elogios le llegan bastante a los futbolistas. Muchos de ustedes, o algunos en específicos, son muy criticados. Ustedes lo hablan posteriormente a los encuentros, de repente uno tiene un bajo rendimiento y es muy atacado porque a veces como que están en la gloria y a veces también tienen que masticar un poco de mierda también, Carlos. Sí, obviamente que estamos expuestos a eso, ¿verdad? Hay mucha gente que critica o que ve o tiene una opinión diferente a muchas personas, ¿verdad? Obviamente que las redes sociales hay que saber manejarlas. En particular yo tengo solamente una red social para no consumir cosas que no quiera ver o leer en este caso, ¿verdad? Tratar de asimilar esas cosas porque, bueno, obviamente que así como hay partidos buenos, tenemos partidos malos o malos días, o como cualquier persona normal que en su trabajo tiene un mal día y nosotros también somos igualito a usted o a cualquier persona que tiene un trabajo, así que hay momentos buenos y en los momentos buenos tampoco somos los mejores y en los malos momentos somos los peores, así que hay que saber manejar, hay que saber lidiar con eso porque estamos expuestos, porque somos personas públicas, así que nada, tratar de manejar y bueno, si hay algunos chicos que hay que hablarle un poco, hay que decirle eso, que tiene que convivir con eso porque es una presión extra también el que uno se carga muchas veces sin necesidad, por decirte. Matías Lugo, Radio 1000. Carlos, mirando un poco lo que va a hacer Guaireña ayer, el profe decía, un rival que históricamente a Cerro le complicó bastante. Hoy día, ya con la actualidad de cómo se encuentra el rival, ¿qué virtudes principalmente tiene que encargar el Cerro para poder contrarrestar? Sabemos que Guaireña tiene un gran plantel con jugadores muy experimentados. Y nada, yo creo que tratar de implementar nuestro juego, venir y hacer las cosas como lo venimos haciendo en todos los compromisos, ¿verdad? Tratar de tener mucho protagonismo, mantener la posesión del balón, de tener mucha dinámica. Jugamos de local con nuestra gente, una cancha grande, una cancha linda, así que tratar del primer minuto salir y buscar la victoria que bueno, es la base de nuestras pretensiones y de seguir sumando a 3. Matías Cuevas, Radio Chaco Boreal. Carlos, ayer jugó Cerro Porteño, ya pensando en el partido del miércoles, como decías, también esta idea que tiene Cerro Porteño ya trabajada hace más de 2 años y 2 años y medio. En la semana ya, en este momento de la temporada, uno se centra más en la recuperación que en lo táctico quizás. Sí, totalmente ya uno piensa en
en tratar de llegar lo mejor posible para el próximo compromiso. Imagínate que hoy no estamos ni a 24 horas y ya uno está pensando en el compromiso del miércoles, ¿verdad? Muchas veces el físico también siente el jugar muy de seguido porque todos los compromisos son de alta intensidad, incluyendo la copa, viajes, y bueno, hay que tratar de ponerle el mayor empeño posible. El que le toque jugar, yo sé que lo va a hacer de la mejor manera. El grupo, como te dije, lo vuelvo a repetir, es muy fuerte, lo ha demostrado con lesiones, con adversidades que estamos peleando cosas importantes. Esperemos seguir por este camino, esperemos que los compañeros que están un poco tocados se puedan recuperar al 100% y lo podamos tener ya con nosotros para poder pelear los dos frentes que bueno, son pretensiones muy importantes para nosotros. Ernesto Jiménez, Radio 780 AM. Carlos, con los partidos seguidos que viene teniendo el equipo con la baja también se da la posibilidad para que varios chicos de la formativa vayan también teniendo sus oportunidades. Para el partido del miércoles se podría dar, por ejemplo, la presencia de Alan Núñez, el lateral derecho. ¿Cómo lo están viendo? ¿Hablan ustedes con ellos, Carlos? Más todavía con lo que representa la institución de Cerro. Sí, claro que sí podría ser una opción, ¿verdad? No soy el profe, pero no, como te dije, eso es mérito del cuerpo técnico y de la manera que se viene trabajando, porque todos trabajamos de una misma manera, todos ya saben el sistema, la manera que le gusta jugar al profe, de la manera que uno sale jugando de abajo, la tenencia de balón y qué sé yo, algunas y otras cosas más, ¿verdad? Creo que eso también es algo muy meritorio de que todos tenemos esa posibilidad de demostrar eso y de principalmente plasmar en la cancha, ¿verdad? Ya sea en cualquier categoría, reserva, primera, tratamos de jugar de la misma manera. Cerramos. Finaliza la conferencia de prensa de Carlos Rolón, futbolista del Cerro Porteño. El plantel azulgrana hoy a las 17 tiene el entrenamiento del día posterior al triunfo de lo que fue ayer ante Guaraní por 2-1. Bueno, ¿y cómo va a preparar ya su siguiente partido, Juanma, Cerro Porteño, con la cuestión esta de los lesionados, las bajas? ¿Hay retornos, no hay retornos? Yo creo, Bruno, que va a ser muy importante el entrenamiento de hoy por la cuestión de, primeramente, la recuperación de los que jugaron ayer y para que el cuerpo médico vaya sacando las conclusiones de lo que son los otros tocados. Por ejemplo, el caso de Alberto Espínola, de Ángel Cardoso Lucena. A mí me parece que todavía para el miércoles va a ser una especie de mix, va a intercambiar entre titulares. Mira que Guaireña viene bien, ¿eh? Sí, viene bien Guaireña ganando, pero lo dijo el propio Chiqui ayer, va a tratar de evaluarlos a todos, pero al menos en su planificación tiene la idea de derrotar un poco el equipo, de dar descanso a algunos futbolistas, pero otros sí van a tener que ser titulares en el partido del miércoles. ¿Quiénes, por ejemplo? Yo creo que Carrascal, los centrales, me parece que Alexis Duarte al menos podría estar. Hay que ver el tema de lateral derecho, si lo incluye a Rolón allí en esa posición o lo pone al juvenil Alan Núñez, surgido de las inferiores del Cerro Porteño, que pinta allí como una tercera opción como lateral derecho. Al lesionarse Alberto Espínola, también Fabián Franco, creo que Rolón se puede correr como central para hacer dupla con Alexis Duarte y allí puede meter un debut Francisco Arce el miércoles ante Guaireña. Del otro sector, el lateral izquierdo, por ejemplo, sí tiene más opciones para rotar. Lo tiene Alan Rodríguez, que ayer salió tocado de vuelta y a lo mejor arranca Rivas. En el medio campo me parece que puede estar de vuelta Enzo Jiménez. Yo creo que Ángel Cardoso Lucena todavía no va a hacer la partida contra Guaireña. Puede repetir Damián Bobadilla junto con Carrascal. Claudio Aquino, si está bien, me parece que va a jugar. Y arriba, en la delantera, me parece que Fernando Romero de vuelta puede arrancar como titular con Alfio Oviedo. Creo que Marcelo Moreno Martins ayer jugó la mayor parte del partido, pero habrá que ver, depende de la planificación, de cómo va recuperándose, para ver si eso no titular el boliviano. Bueno, gracias Juanma, muy amable. Dale Bruno, un saludo a todos. Adiós.
Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. Los Arrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que Alfraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena, Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino, Santa Elena y un rico asado. Esencia Guaraní, edición paraguaya, una botella que nos transmite lo mejor de nuestra cultura y la esencia de ser paraguayos. Bueno, vamos a ir a lo prometido y analizamos lo de Libertad Olimpia, ¿verdad? Con muchos bemoles, muchas situaciones de polémica. Ya estamos con eso. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pechupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada. Un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además Tres Leones etiqueta negra reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conoce las mejores recetas para tus tragos de nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. Vamos a lo de reacciones después del partido. Daniel Garnero, Héctor Tito Villalba, Julio César Cáceres y Fernando Cardoso. Y analizamos a fondo el partido de Libertad Olimpia. Ya hablamos de Cerro Porteño. Vamos a hablar de lo que dejó la fecha. Y hoy ya comienza la 15ª del torneo paraguayo. El miércoles juegan Olimpia, Cerro. Libertad juega mañana. Sí. O sea, no hay descanso realmente. Vamos con repercusiones post derrota Olimpia ante Libertad, el triunfo Gumarelo 1-0. Tito Villalba, jugador de Libertad. Fundamental la victoria, los goles ya vendrán y bueno, nada, recalcar nuevamente que nada, sacamos los 3 puntos y estamos ahí. ¿Se valora mucho el triunfo por lo que es el rival, por la intensidad del juego y por cómo se dio el compromiso? Exactamente, sí. Se valora mucho esta victoria, así que nada, a seguir trabajando, que en 3 días tenemos partido. Bueno, se vienen seguidillas de compromisos. Ahora el adelanto el martes ante Tacuarí, después a Meliano. Qué importante va a ser, Tito, esto para mantener distancia sobre Cerro, ¿no? Tal cual. Mantener distancia, nosotros enfocados en lo nuestro. Nada, a recuperar ahora y bueno, vamos a trabajar para la victoria. Bueno, en lo personal, ¿crees que preocupa un poquito la lesión, la salida de Julio Enciso, un jugador importante para ustedes? Obvio que preocupa, no sabemos, yo no sé la verdad cómo está ni nada, espero que esté muy bien y nada, fuerza. Habla Fernando Cardoso, jugador de Olimpia. Salió lo que nosotros salimos a proponer, lo que proponimos la semana no salió. Fue un partido bastante presionado para nosotros. El primer tiempo ya nos quedamos con una menos y eso influyó mucho en el partido. Fernando, ¿preocupa no rematar al arco? Hoy prácticamente no se remató al arco, no se creó situación de goles. No, la verdad que no preocupa para nada. Lo que pasa es que, como te dije, en el primer tiempo estuvimos ya con uno menos. Tuvimos que hacer el cambio en el segundo tiempo sacando un delantero, así que tratamos de poner un poco más jugadores ahí en el medio y por eso fue la ocasión de que no pudimos tener ahí arriba. Daniel Garnero, técnico de Libertad. ¿Cómo analiza hoy el rendimiento de su equipo, en donde fue superior en gran parte de ambos tiempos, y cómo vio la expulsión, la del volante que debutó hoy, Diego Gómez? Sí, un partido, creo que nosotros tuvimos más decisión en ir a buscarlo, no tuvimos quizá la precisión en algún momento del juego para poder sacar ventaja, un rival que tiene muy buenos futbolistas, pero a los 90 minutos fuimos justo ganadores, lo fuimos a buscar en todo momento,
Lamentablemente volvimos a quedar con la misma cantidad de futbolistas. La verdad que no la vi, la jugada me quedó demasiado lejos y no puedo dar una opinión, y recién no pude ver las imágenes, así que la de Diego no la pude ver. Lo que sí me pareció una ridiculez, la amonestación. La amonestan por una jugada muy sencilla que toma un jugador, pero no era... A otro futbolista de 35, 38, 40 años no la amonestan ni loco. Pero ¿viste? Tienen esas cosas, algunos árbitros quieren demostrar esa autoridad, y para mí se equivocó en la primera amonestación. Después la expulsión la verdad que no la vi. Y de Diego estoy muy conforme, es un chico que tiene un futuro enorme, le tocó un partido difícil, lo hizo con mucha personalidad, con mucho coraje. Está muy triste porque lo expulsaron, pero son cosas que pasan en el juego. Consultarle, ¿tiene un reporte médico oficial sobre Julio Enciso? ¿Cómo se encuentra el futbolista? No. ¿Y cómo Villalba? No tengo el informe de Julio, estuve ahí hablando otras cosas y no pude hablar con el médico. Y el de Tito, yo en la jugada veo que Ernesto hace, de donde lo veo yo, no volví a ver imágenes, me da la sensación que le pega acá la pelota, pero bueno, no vi más que eso. Después, bueno, hoy fue un partido bastante participativo del VAR. Por lo general siempre fue en contra nuestra, pero participó mucho el VAR hoy. Entonces, en este caso, ¿se va disconforme por la actuación arbitral esta noche? No estoy hablando de fútbol, yo no hablo de los árbitros. Sí, pregúntenme del juego y estoy contento porque estamos punteros. No voy a hablar, no voy a perder tiempo. Hacerte la consulta, cuando fue amonestado Diego en el primer tiempo, un muchacho joven, no jugó de manera condicionada ya en el arranque del segundo tiempo. ¿Eso no te preocupó en ningún momento para que lo puedas reemplazar, para que no ocurra lo que ocurrió? Lo que pasa es que Diego es un jugador muy importante para nosotros y yo confiaba y creía que Diego iba a poner dos pases a compañeros y ampliar la ventaja, y obviamente después de eso sí, no pudimos ampliar el marcador. Mi idea era sostenerlo hasta que podamos hacer un gol más y ahí sí, pero bueno, lamentablemente fue una jugada muy desafortunada, y que lamentablemente volvimos a quedar con la misma cantidad de jugadores que el rival. ¿Hoy te gustó la actitud que puso este equipo? Porque tomó en serio, jugó, no digo que los otros partidos no le hayan tomado en serio, pero la actitud de jugar una final de esta clase de partidos, ¿cómo se debe jugar, profe? Sí, me gustó todo, no solo la actitud, me gustó la intención de juego, me gustó lo profundo que fuimos cuando aceleramos. Me gustaron un montón de cosas. Me gustó cuando el equipo se tuvo que defender y se defendió y no pasó ningún contratiempo. Jugamos contra un gran equipo que tiene excelentes futbolistas, y no recuerdo alguna participación de Martín muy importante en el juego, así que estoy muy contento con el rendimiento general del equipo. Se sacó un rival de peso de encima, digo, en el campeonato, con una diferencia importante sobre Olimpia. ¿Esto significa que de ahora en más, para la Copa Libertadores, por ejemplo, podrían aparecer el caso de Roque, otro jugador que no venían participando a nivel continental? Yo estoy pensando en cómo recuperar a los muchachos para el martes, no puedo pensar en otra cosa que no sea eso, así que vamos a ver cómo está Julio, cómo está Roque, cómo terminaron todos, que me den mañana el informe médico, mañana llegamos, están todos cansados, muertos, tengo que dar la lista para el próximo partido, así que no puedo pensar en otra cosa que no sea ahora del partido del martes. Siguiendo con la pregunta del colega, del martes, que fue el partido ante Caracas, hasta hoy, ¿qué fue lo más complicado que tuvo usted y por qué tomó la decisión de por ahí no llevarlo a Roque o a Tacuara para el partido de Copa? ¿Fue para preservar el partido de hoy? Sí, me parece que es un viaje muy largo, que hay futbolistas que hoy ese tipo de situaciones no tienen la recuperación que tendrían. Entonces decidí, y la verdad que no estoy desconforme para nada con el rendimiento que tuvimos. Podríamos haberlo tranquilamente ganado el juego, no nos tocó, una distracción en una pelota parada, pero tuvimos el control del partido jugando de visitante Copa Libertadores. La verdad que fue una lástima que el resultado no acompañó el esfuerzo que hizo el equipo en Caracas. Y pensando en este juego, y ahora pienso en el que viene, y después ya estoy pensando en el otro, y abril y mayo es muy complicado para los entrenadores. No es sencillo competir cada 3 días con viajes, eliminación, partidos que se ponen cada vez más importantes, decisivos en el torneo local y en la Copa.
tengo la gran fortuna de tener un plantel muy inteligente, muy amplio y que están todos muy bien, así que eso me da la tranquilidad para conformar el próximo equipo de la mejor manera. Buenas noches, profe. Ángel Benítez para Caritas 89 Punto Penal. Profe, generalmente su equipo tiene la virtud de tener la posesión de balón. ¿Hoy por qué no se dio eso, profe? Sí, porque no, en el segundo tiempo, por sobre todas las cosas, buscamos solo transiciones rápidas y no una tenencia mayor. Eso es una de las cosas que tenemos que corregir. Lo que pasa es que también cuando vamos, el equipo también se siente muy cómodo y es muy efectivo y busca esas posibilidades. Hoy el gol que nos anulan en una jugada muy clara que se podía haber resuelto prácticamente el juego. Lamentablemente vuelve a quedar abierto, pero el equipo se siente bien haciendo eso. Nos faltó más posesión, a mi gusto, sobre todo en el segundo tiempo, cuando recuperábamos la pelota, tenemos que distribuirnos de una manera para que podamos tenerla mejor, generarle inseguridad y desconfianza al rival, que nos venga a buscar, generar los espacios y aprovecharlo. Le decía Julio César Cáceres, más que descanso, más que trabajo, teníamos descanso. Viene jugando 3 partidos seguidos, misma situación para ustedes, consultarles cómo viene llevando esta situación de partidos seguidos. Y es difícil, no es sencilla. Tenemos la suerte de estar puntero en el campeonato, puntero en nuestro grupo en Copa, y eso nos da la tranquilidad de que lo que estamos haciendo está avalado por los resultados, pero todavía queda todo el mes de mayo con mucha intensidad y en circunstancias que van a empezar a ser decisivas, así que estamos bien, pero falta un montón. Salvo la derrota ante Caracas y la caída ante la escolta Cerro Porteño y la igualdad en este escenario ante Resistencia, han logrado muy buenos resultados en el campeonato local. Después de todo lo que nombraste, ganamos todo. que lo mantienen como líder. ¿Cuál es la base? ¿En qué están trabajando para poder conseguir buenos resultados? Basarme en el plantel. Desde el primer minuto de la pretemporada sabíamos que iba a pasar esto. Tratamos de darle las mayores herramientas, tirar una idea clara de juego y el plantel la aceptó y eso hace que a mí me permite poder poner un equipo, poner otro. Sale hoy, iba a jugar un futbolista y lamentablemente tuvo un inconveniente, jugó otro. No se siente ninguna modificación en la estructura del equipo y eso a mí me deja muy contento y muy tranquilo. Profesor Julio Cáceres, ¿cuál es el análisis que te deja este partido y si te deja un poco preocupado no patear ninguna vez al arco en los más de 90 minutos, casi 100 que se disputó el día de hoy? No, lógicamente el análisis es preocupación de la forma que jugamos. Encontramos con un equipo más fresco, más descansado. No estuvimos a la medida que teníamos que estar en este compromiso y bueno, tenemos que trabajar. Los primeros minutos también, ya quedarnos también con 10 hombres también se nos dificultó mucho en la forma de crear y de poder llegar al arco rival, ¿verdad? Pero esto es así, hay que trabajar, hay que seguir trabajando porque nosotros somos conscientes de lo que venimos realizando y de lo que nos vamos a enfrentar partido a partido. ¿Cómo viste la expulsión de Luis Zárate, tanto una jugada como la otra también? Y si te parece que con esto definitivamente ya se despiden de la lucha por el título. Bueno, la verdad que es difícil analizar de donde nosotros estemos, ¿verdad? Nosotros lo que sí tenemos que corregir más de nuestro lado, ¿verdad? Ese tipo de errores de poder hablar, conversar, indicar las cosas. No... Es difícil, por eso digo que encontramos un equipo más descansado. Nosotros quizás salimos a destiempo, generamos ese tipo de falta y lastimosamente se nos expulsa. Además que estamos con muchas limitaciones, ¿verdad?, en esas posiciones, pero lo tenemos que seguir trabajando, analizando y hacer todo lo necesario para descansar. Buenas noches, Julio. Gustavo Ailán para Deportes Total Radio, 1 de marzo. ¿No te pareció muy pálido tu equipo porque el hecho de no llegar prácticamente en 90 minutos, por más que hayan quedado con 10 hombres, porque tu equipo tiene una característica de atacar, de generar muchas ocasiones de gol, igual estando con un hombre menos? Yo creo que hoy, por eso digo que hoy le sentía el equipo más cansado, con menos dinámica, ¿verdad? Después del esfuerzo que hicimos el día del partido de Copa, ¿verdad? Pero no puedo decir mucho, ¿verdad?, de mis jugadores porque vienen haciendo sacrificio muchísimo. Quizás en el funcionamiento no encontramos el camino, erramos mucho.
modificamos también algunos puntos, ¿verdad? Para intentar tener más llegada, pero los jugadores también cuando entran en un momento de desespero quizá toman otras decisiones, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que incursionar y trabajar, ¿verdad? Esto es así, no puedo decir mucho ni demeritar todo el esfuerzo que estamos haciendo, ¿verdad? Perdimos un partido con el puntero del campeonato y bueno, hay que seguir sumando todos los puntos de lo que viene, ¿verdad? Decías que hay limitaciones por restas en la saga central. ¿Antolín Alcaraz ya llega para el partido del miércoles ante Sol? No quisiera equivocarme, ¿verdad? Antolín está comenzando a intensificar los trabajos en la parte física, todavía no ha hecho la parte futbolística, ¿verdad? Entonces sería difícil, pero seguramente vamos a tener el retorno también de Tito, entonces vamos a poder nuevamente armar el equipo. Lo que más el equipo necesita hoy día es tratar de descansar, volver a tener la fuerza necesaria para afrontar cada partido. Julio, ¿cómo te va? Buenas noches. Para ABC Cardinal. ¿Eso significa, Julio, que dar descanso a algunos jugadores y enfrentar a Sol, a Tacuarí con equipo sumamente alternativo, mirando lo que es Copa Libertadores? Mira, la verdad que estando en la Olimpia es difícil hacer ese alterno, ¿verdad? Porque no somos muchos. Todos creo que han participado, han tenido la oportunidad de jugar y nosotros queremos poner siempre lo mejor que tenemos porque necesitamos ir creciendo también en el sentido de equipo y darle la mayor confianza también a los muchachos, pero sí en algún momento vamos a tener que tocar el equipo. Bueno, especialmente atrás es difícil hoy día tocar porque no tengo alternativa, no tengo digamos de reserva, hasta mis jugadores de la reserva mismos están también con dificultad, entonces tengo que modificar y armar el equipo con lo que tenga. Se te vio muy ofuscado en los últimos minutos del compromiso, le diste unas indicaciones a Gastón. ¿Qué no te gustaba de tu equipo? ¿Qué intentaste corregir para poder empatar? No, solamente buscar modificar los jugadores, ¿verdad? Creo que se estaban parando un poco mal, entonces quise modificar y no jugar tan larga, ¿verdad? Intentaba también jugar de abajo porque ellos con los jugadores grandes que tienen es más fácil jugar para ellos por arriba que por abajo, solamente que es difícil esa comunicación con los muchachos porque el partido era intenso, difícil, quizás alguna cosa entienden y otras no, ¿verdad? Pero esto es así, ya el partido no se puede remediar hoy mismo, ahora solamente trabajar y esperar el próximo. Buenas noches, profe. Por la 80 Radio Caritas, punto penal. Profe, hoy tuvieron la posición de balón, pese a eso, ¿por qué le costó generar situaciones de gol? Mira que intentamos, por eso digo que en algunos momentos los jugadores han decidido mal en el sentido de no jugar el balón, sino de las ubicaciones, ¿verdad? De poder explotar más el área, de poder llegar más. Nosotros modificamos un poco más para que Derli y Paiva puedan tener la posibilidad de explotar el área, pero a una vez Derli salía muchísimo, entonces se quedaba Paiva solo, entonces así era difícil. Intentábamos jugar por afuera como para alimentarles a ellos, pero a una vez cuando tenemos el balón no tenemos esa opción y por ahí fue donde no pudimos llegar a tener esa posibilidad de remate al arco. Esta corta semana o estos cortos tiempos que estás teniendo complica un poco también a la hora de ensayar en lo táctico, tratar de ajustar los detalles que bien mencionabas, porque realmente hace 2 días estuviste jugando, hoy de vuelta no tenés descanso, la siguiente semana hay adelanto. ¿Eso se te complica un poco también a la hora de trabajar en lo táctico? Y claro que sí, complica un poco porque no solamente estamos conversando y mirando los videos, los errores nuestros, las cosas buenas que venimos haciendo también, y entrenar dentro de la cancha y darle alguna intensidad es difícil, ¿verdad? Solamente hoy día estamos con el descanso, llega el día del partido y indicamos, ¿verdad?, todo lo que tengamos que hacer y después ya queda prácticamente en el desarrollo de los jugadores, ¿verdad? Y más que nunca hoy noté de vuelta ese cansancio después de ese partido tan intenso que tuvimos, también partido de Copa, y enfrentarle a un equipo que tiene mucho recambio con jugadores frescos, se notó esa diferencia, especialmente por el lado de Tito Villalba, ¿verdad? Entonces, solamente tomarlo con calma, a nadie le gusta perder, volver a darle confianza a los muchachos, seguir trabajando, porque nosotros somos conscientes del comienzo del año que podría pasar eso más todavía cuando entramos en la Copa, ¿verdad? Entonces, no hay descanso para nosotros y vamos a seguir dando pelea a lo que venga. Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís con aguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú. Teléfono 021-232-750. Celular 0992-221-685. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos ochi, butifarritas, besitos con en picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con en picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos ochi, el gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lámbaro. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, partido intenso. Creo que Libertad futbolísticamente fue superior. Sí. Y muy incidentado. También. Yo creo que tranquilamente podemos dividir para no confundir ideas, pero después se van a entrelazar porque creo que hasta la expulsión de Zárate eran propuestas diferentes. Olimpia fue a aguantar, Olimpia fue a no perder y ver si había alguna pelota suelta, alguna jugada muy aleatoria, mientras que Libertad, con la presencia del Chico Gómez, paró un equipo que yo hace rato no veo un equipo desde el parado tan ofensivo de Garnero, porque era Riveros, centrocampista, el Chico Gómez de 8, Willy de 10 y un tridente ofensivo, Roque de 9, Tito de 7 y Enciso de 11. Así se planteó el partido. Entonces había un equipo muy ambicioso que era Libertad, el otro equipo que sabía que físicamente ya daba ventaja por la seguidilla, un día menos de descanso. Libertad guardó a sus mejores, Olimpia jugó con sus mejores el partido de Copa y lo fue aguantando, y lo de Zárate termina acelerando este proceso de un Olimpia que aún más retrocedió, de un Libertad que fue aún más ambicioso. Y allí también hay una inacción de Julio César Cáceres, que en la conferencia, fíjate hasta qué punto llega Julio cuando dice: yo hasta en la reserva tengo problemas de levantar gente, porque cuando se va Zárate, Otálvaro calentando, no entró en ese primer tiempo. Recién entra en el segundo tiempo. Allí me parece que hay un error del técnico, porque él se pasó hablando con Paco Esteche durante los 20-25 minutos restantes de esa primera etapa, y uno hasta le veía a Fernando Cardoso, que era el que estaba parchando ahí esa zona, mirándole a Cáceres, bueno, ¿cuándo voy a volver a mi puesto original? Y si en el 0-0 no haces, y recién cuando te hacen el gol vas a hacer, lógicamente el desafío va a ser doble. Y después, cuando se equilibra nuevamente con la expulsión del Chico Gómez,
tampoco es que se vio a un Olimpia con ideas, porque, repito, Olimpia es un equipo que, salvo Mallorquín, suele jugar mejor los primeros tiempos que los segundos tiempos, porque es un equipo físico. Y si en ese periodo de ser físico no consigue el gol para administrar el resto del partido, sufre un montón. Y el sábado fue una mezcla de todo eso que no le debe ocurrir al equipo de Cáceres, que se enfrentó a un equipo mejor físicamente, que en su periodo de frescura perdió a un hombre y después le hacen el gol. Entonces tenés los tres factores que vos tenés que revertir para manejar el segundo tiempo, y en la complementaria queda expuesto un equipo sin ideas, sin ambición. A mí hasta me llamó la atención como declara Fernando Cardoso, cuando en la consulta directamente le dicen, ¿les preocupa? No, no nos preocupa, porque repito, una cosa es lo que ocurrió con el tema de la expulsión. Vos sabés que esta fue una fecha donde uno vio tantas similitudes, no solamente el tema de la ley del ex. Vos veías a los que fueron expulsados, a Olimpia y a Guaraní, y demasiado se notaba que no iba a haber rebeldía. Demasiado se notaba que estos equipos hasta allí nomás y a ver qué onda. Y eso fue lo que ocurrió, y creo que Libertad tuvo para un segundo gol, que el VAR, que capítulo aparte lo del arbitraje, le anula la jugada de Ernesto Caballero para el gol de Tito Villalba. Pero me parece que desde lo que fue el trámite y el resultado, no hay mucho que cuestionar, que Libertad fue mejor. Hasta la expulsión de Zárate, que fue en el minuto 25-26, a mí no me pareció que Libertad haya sido tan superior futbolísticamente. ¿Es cierto lo que decía? No lo Dani? fue, no lo fue. Digo, la superioridad es recién desde el 11 contra 10. Dentro de la postura de ser un equipo ofensivo, con eso que hablabas, de que Willy jugó de interno como 10 por izquierda, haciendo un tridente prácticamente en la zona de volante, es el técnico Garnero. Libertad no fue ese equipo que salió y lo atropelló Olimpia. Olimpia lo aguantó, como vos decías, y que arriba no tuvo conexión como en otros partidos. Porque este es un equipo de Olimpia que te suele herir, que suele lastimar, que suele tener una llegada importante, que si hace el gol, por supuesto, se acomoda de otra manera el equipo. Pero este Olimpia, hasta la expulsión de Zárate, tampoco tuvo fuego arriba, no tuvo explosión, no tuvo la posibilidad de combinar jugadas. A mí me parece que Paiva se fue mucho con el tema de tenerlo allá Barbosa cerca permanente. Cuando ya fue en el segundo tiempo. Cuando él ingresó, ¿verdad? Pero ese otro capítulo. Sí, esa otra situación también que se dio dentro del partido. Pero en ese primer tiempo muy poco de Olimpia, y después de la expulsión sí. Capítulo aparte de la expulsión que vamos a hablar después, cuando el partido cambia de dirección, lamentablemente, porque me hubiera gustado seguir viéndolo a Libertad con esa situación de que Olimpia estando con 11, a ver cómo resolvía las situaciones favorables, porque hay que decir, llega la expulsión e inmediatamente Libertad se acomoda para hacer el gol. No, por eso yo te decía que acelera el proceso. Capaz en el 11 contra 11 se pudo haber dado eso, como también capaz no, pero en esos 20 minutos del 11 contra 11, como bien marca, y apuntábamos y recalcábamos la transmisión, cuando uno hace la pregunta de quién está el mejor o cómo está el trámite, siempre fue parejo. Yo cuando hablo es la postura. Sí. Entonces, ¿por qué Olimpia no tuvo ese fuego que mencionás? Y allí hay también un toque físico. O sea, porque Olimpia es un equipo físico y el equipo físico necesita hacer el desdoble. A Olimpia le da el cuero para aguantar los embates, pero después cuando tenían que buscarle a Ale Silva, que nuevamente hizo un mal partido, a Camacho, que no se metió en el encuentro, y a Walter, que cada vez estaba más aislado. O sea, se veía muy rápido que Olimpia no dañaba. Por eso, cuando se produce, o sea, no es que el partido Olimpia estaba cómodo y con lo de Zárate cambia radicalmente. Por eso yo utilizo la palabra acelerar el proceso. No es que modificó, no es que inventó de la nada, ocurrió algo, pero estaba muy claro que Olimpia fue con un plan, y ese plan tenía poca probabilidad si es que la búsqueda eran los 3 puntos. Por eso cuando a Carlos dice, no nos preocupa que no hayamos pateado. Pero tampoco pateaste en el 11 contra 11. Eso sí me parece, o sea, porque este es el mismo Olimpia que en la primera rueda, ¿cuánto alabamos el partido? En para 1. Y mira que Olimpia inclusive estuvo en desventaja y lo volvió a empatar. Entonces desde ese lado, repito, desde lo que es el interés del fútbol y del funcionamiento, el equipo hizo un mal partido el sábado. La expulsión. Para mí mal.
Para mí mal porque, a ver, yo entiendo. ¿La de Zárate Sí. mal? A ver, voy a repetir lo que dije en transmisión. Y yo sé que los puristas del reglamento, ustedes saben acá, a mí me encanta el reglamento, pero a mí me encanta interpretar el reglamento. Para mí la de Zárate, Bruno, es una jugada de primera amarilla. Si alguien necesita traducción de lo que acabo de decir, es que en el fútbol que vemos todo acá, Ariel, Fabio, nuestros oyentes, todos sabemos que hay reglas no escritas. Después si te gusta o no te gusta es problema tuyo. Pero yo tengo que, desde mi rol, analizar, explicar, contextualizar el por qué ocurren las cosas. Yo coincido con lo que dice Garnero. Para mí no es ninguna coincidencia que los amonestados por falta hayan sido Marcos Gómez, Luis Zárate y Diego Gómez. Todo mitad ahí de 20, 21 años. Yo he visto que Richard Ortiz, Antolín Alcaraz, Cristian Rivero, Alexander Barbosa porque tienen un free pass. Tienen un free pass. Esa jugada, si la hacía Antolín, déjame la duda. Entonces cuando yo digo... O sea, ¿vos crees que amonesta porque son peces pequeños, son jóvenes, son todavía... o sea, sí, totalmente, Bruno. O sea, entonces, eso en el contexto de las amarillas. Fíjate que los otros amonestados, bueno, Otávalo un caso aparte, se salvó, ¿verdad? Pero fíjate que todos los otros fueron por protestar, por cómo estaba el partido. Tacuara, inclusive desde el banco, Olveira y Tucu. Pero a mí me da la sensación que Díaz de Vivar, y lo marcamos, no se percató que estaba amonestado Zárate. Porque Díaz de Vivar estuvo mal, arbitró mal. Claro. Y allí se produce esa jugada. Claro que con lo de la consecuencia, para mí lo de la consecuencia es un atenuante, porque también hagamos la siguiente construcción lógica. No lo expulsan a Zárate y en sí se vuelve como si nada. Perfecto, pero lo que ocurrió, no lo expulsan a Zárate y el chico va a la ambulancia, iba a dejar un mal sabor. O sea, pero a ver, acá hay que analizar primero la primera tarjeta amarilla de Luis Zárate. No, la primera está bien puesta. No, está bien puesta. Está bien puesta. Sí. Entonces, la segunda, para mí, ameritaba una tarjeta amarilla también. Capaz yo estoy diciendo, Bruno, una contradicción. Si no, o sea, cada uno tiene su opinión. Sí, yo respeto y estoy escuchando atentamente lo que vos decís. Pero yo soy de para los que mí, creen que Bruno... Porque, ¿sabes qué? Para mí entra con mucha fuerza y con una cuestión... sí, primero que la pelota estaba lejos, pero más que eso... A ver, el jugador estaba de espalda y al estar de espalda, él está desprotegido. Sí. ¿Verdad? ¿Y cuál es acá el agravante? Que en realidad la palabra es la agravante porque es circunstancia, pero se utiliza el agravante por una cuestión de cacofonía. El agravante acá es que Zárate lleva el hombro hacia el rostro de Julio Enciso, ¿verdad? Y entra con todo, o sea, va el cuerpo de pleno. Él, como se suele decir, nosotros los relatores usamos mucho esa expresión de se le va la carrocería encima. Entonces, era para tarjeta amarilla. Ahora, yo también estamos de acuerdo, y lo dijimos en la transmisión, que yo creo que el árbitro se olvidó Díaz de Vivar de que estaba amonestado y le mostró directamente la amarilla. Pero entonces, Bruno, ¿por qué colocamos ese elemento como bueno, pero déjame completar, porque ese factor ya es una cuestión de concentración del árbitro del partido. Claro. Pero realmente, ¿por qué él le muestra la amarilla directamente? Porque entendía que era una tarjeta para tarjeta amarilla. Y sí, efectivamente era para tarjeta amarilla. No, y a eso quiero agregar para cerrar. Si estuvo bien puesta la primera tarjeta amarilla, la segunda era para tarjeta amarilla, no hay ya, para mí, no resiste ya analizar. Y a eso quiero agregar una tercera cosa. ¿Por qué cuando en otras circunstancias hemos dicho, no, pero mirá que hubo hecho de sangre, ya que vos estabas diciendo que leyes no escritas o reglamentos no escritos,
el tema de toda la sangre no está escrito, pero el árbitro va y después a lo mejor ahí ve, Eso dimensiona. Es una Sí, pero no está en el reglamento. No. Es que hay más recomendaciones que leyes escritas en el Bueno, fútbol. entonces cuando ven, por ejemplo, a veces van y ni siquiera cobraron falta, y pasó muchas veces, se van y le ven al jugador y lo ven roto, y ahí dice, no, vení acá, y le muestra la roja. Claro. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? El árbitro se habrá enterado a posteriori de que fue trasladado a una ambulancia y compañía. Entonces yo creo que el árbitro habrá dicho, bueno, acá yo estoy tratando de meterme en el... No, ahora dicho el árbitro, para que se entienda. hice bien porque si no le expulsaba, ahí la gente va a decir, mira, el jugador se fue en ambulancia, tiene hundimiento maxilofacial, 2 meses fuera. No, ¿sabes qué? Libertad, hoy iba a estar viendo la suspensión de ese árbitro. Totalmente, por eso te decía, y para que se entienda, para días de yo para cerrar digo, para mí fue bien expulsado. Ok, está bien, y me parece una postura súper coherente. La mía es más de juego y no tanto de reglamento, por eso sostengo esto. Para día de Ibar inclusive habrá sido, y quiero que se entienda la idea, no estoy hablando de voluntad, porque sería perverso si es que yo en este desarrollo de idea digo esto. Por lo que vos comentaste, para día de Ibar inclusive fue un alivio esa consecuencia. Pero... Sí, entre comillas. Claro, alivio en el sentido como vos decís, mirá si no lo echaba. Pero ¿qué pasa? Y arrancamos el programa diciendo, él amonesta sin saber la consecuencia, y si hubiera sabido la consecuencia no era para amonestar, era para mostrarle la roja y hasta decirle, ¿qué te pasa? Porque así le trató a los chicos en el blanco y negro, a los grandes siempre con el respeto correspondiente. Por eso te digo, Bruno, ¿por qué nosotros decimos, cómo se nota que no sabía que tenía amarilla? ¿Qué lleva implícita esa frase? Que todos los árbitros tienen una tolerancia mayor para la segunda amarilla, como también tienen una tolerancia diferente cuando una falta es medio campo o dentro del área. Me preguntas a mí y está bien. Porque si yo voy a jugar siempre... Y mira que eso no dice, por ejemplo, el reglamento. No dice, si vos vas a aplicar rigurosamente el reglamento... Un partido de fútbol termina 7 contra 7 a los 30 del primer tiempo. Así mismo. Por eso, aunque no esté en el reglamento, desde la FIFA, pasando por todas las confederaciones y todos los capos del arbitraje, desde Pierluigi Colina para abajo, le dicen la famosa frase, cuiden el espectáculo. Tenés que interpretar. Claro, tenés que cuiden interpretar el la espectáculo. jugada. ¿Y sabes cuál es el ejemplo? ¿Por qué no fue expulsado Otálvaro? Porque le seguía jugando en la cabeza a Díaz de Vivar. Y está mal, Otálvaro debió ser expulsado. Bueno, ¿qué hace? Porque, ¿sabes qué? Y mira que yo lo dije en la transmisión ya y me reafirmé después de ver, y me reafirmo porque volví a ver, ayer lo volví a ver, hoy, ya cuando pasa Tito Villalba la pelota, ¿qué hace Otálvaro? Da un pequeño paso hacia atrás para interferirle a Tito Villalba y le da el taco de pleno, le da el tacazo como yo dije en la transmisión. Y suerte que no me equivoqué, porque a veces el trabajo del relator es mucho más complicado, porque en el momento vos tenés que decir, y para mí era... Pero lo que pasa, y uno dice, ¿y por qué no lo echó? Pero ¿y por qué, por ejemplo, para vos no es expulsión? No, a ver, termina siendo, si eso considera agresión. ¿Sabes por qué no lo echó? Por lo de Zárate. Por eso se habla del tema de Zárate. Como también para mí lo del Chico Gómez es una compensación. Fíjate lo que ocurre. Gómez entró fuerte, Dani. Entró fuerte en una jugada donde... metió la pierna muy arriba. De pleno. Espera. ¿Sabes lo que pasa? Metió muy arriba la pierna. Voy nomás. Acá el disparador... Ese es el famoso yacaré que se... ¿Cómo se yacaré? Yurú le dicen. Claro, acá el tema Boca del cocodrilo. Pero ¿sabes lo que pasa? Si yo le voy a creer solamente a las disposiciones legales y disciplinarias de Díaz de Vivar, para Díaz de Vivar, lo del Chico Gómez Libertad fue más violento que lo de Otálvaro. Porque lo de Otálvaro mira al VAR y le muestra amarilla. Yo te dije que le iba a mostrar amarilla. Hasta no sé por qué no cobró falta, ¿eh? Estaban tan perdidos en el VAR y en la cancha el sábado. Y lo del Chico Gómez, ya cuando el VAR lo llama, la suerte del chico estaba sellada. Porque ya estaba amonestado. Era roja directa o segunda amarilla, porque eso no se discute, pero le muestra la roja directa.
Lo que te quiero nomás decir es que ya que se habla lo de Zárate, que Libertad va a pedir 3 partidos por el tema de Barbosa, aunque ellos nieguen, y que Olimpia no, pero no era para amarilla. 30 salarios mínimos, estuve calculando más o menos haciendo a 2,5. Son 75 millones guaraníes. No sé por qué Ariel está tan callado. ¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles socio. Recicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto el de la patrona. Recicolor Pinturas. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB, acumulas goles para el sorteo por un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promoción válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. Cada gol te acerca a la final de la Conmebol Libertadores 2022. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Sorprendentemente estoy totalmente coincidente contigo, Bruno. Espera, vamos. Espera, pensá otra vez en lo que va. Ahora en Coarco hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y lacto mix con pulpas de frutas. Disfrútalo ya Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el súper. Upisa, el momento especial de tu día. No te decía que yo estoy sorprendentemente con tu descripción que hiciste de la jugada. No hay necesidad de esa introducción, Ariel. A veces hay jugadas que se dan de ese tipo, pero acá también se da la circunstancia que justo gira la cabeza en Cicio y se da el golpe, porque yo he visto muchas veces cuando un central va, es cierto, de forma vehemente y de forma imprudente, y le toma la espalda o muy cerca de la cabeza, se produce el choque y no pasa nada. Ariel, pero esta jugada es accidental. No, por eso. Para mí la jugada es accidental, plenamente accidental. ¿Cuántas veces? De 10 jugadas vemos que las 10 se cobran, es falta, llega tarde el jugador con mucha fuerza. Acá no se discute si fue o no falta. Es falta, pero nunca sacan amarilla. Sacan amarilla los árbitros. ¿Qué pasó ayer? Yo hasta te doy el changüí que puede ser jugada de primera amarilla, pero si es para una segunda. La vara tiene que ser más alta para una segunda amarilla. Siempre fue así, más allá que no ¿sabes dónde te doy lo de la amarilla? Que Díaz de Vivar está bien posicionado y ve el impacto del hombro de Zárate al rostro de Enciso. Ese es el tema. O sea, ahora saquemos el tema de la consecuencia. Por eso nomás yo quería cerrar. La consecuencia. Claro, sí. ¿Por qué? Vos sabés que hay 2 elementos por el cual Díaz de Vivar no echa a Otálvaro. Primero, justamente por la famosa recomendación, porque ese tipo de expulsión le termina condicionando. Porque creo que lo que no va a estar en duda es que la de Otálvaro es más violenta que la de Zárate. Si vos mirás de la consecuencia media de que estás hablando, pero hablamos de acción de juego. Porque Otálvaro se desentiende y quiere patear, sí. Quiere patear, interferir o agredir inclusive. Porque si vamos a la consecuencia, Tito se levanta y después fue figura. O sea, jugaba mejor de lo que bien ya estaba jugando. La de Mateo Gamarra, él iba a ser lateral y es Otálvaro el que le dice, tírate. ¿Qué está haciendo? Tírate. Y ahí se tira. Entonces, si vamos a hablar el ranking por las consecuencias, y después Díaz de Vivar, ¿sabe qué hace? Mira
mira el pie de Tito Villalba y al ver que no tenía una fractura expuesta, le muestra amarilla. Entonces, eso, todo que generó, lo de Zárate. Yo solamente voy a eso, Ariel. Sí, sí. No, por eso yo digo que no hay de ninguna manera premeditación, porque viste que algunos liberteños me dijeron, hincha, ustedes... No, nadie habló de mala intención. Si era Nosotros Barbosa, en esos casos pedían no. cárcel y... Es más, yo nunca vi... un año de prisión. Sinceramente, Entonces, nunca vi en todos estos años de fútbol que tenemos todos un jugador que lesione con el hombro a otro. Con el hombro. Imagínate, ¿por qué se juega? ¿Por qué el reglamento habla hombro contra hombro? Porque no es un lugar donde uno le puede lesionar al otro. Sin embargo, lamentablemente por Julio Enciso, él gira y el rostro le pega. Para mí no jugaba de tarjeta, sinceramente. Ahí para mí se desnaturalizó el partido. No debió ser segunda tarjeta. Que me disculpe Enciso, que me disculpe la gente de Libertad. Pero para mí no es una jugada de tarjeta, sinceramente. Ahora, viendo la consecuencia, ahora ya es más fácil ver las consecuencias. Yo no comparto con Yo Fabio. coincido Yo con no- Bruno porque no. es como que él no va a buscar la pelota también y mete el hombro para impactar con el físico. Es una pelota Que lo más- dividida. que lo más probable era para contra la espalda en condiciones normales. Lastimosamente se dio ese factor que vos marcaste, el de que él gira el rostro y ahí se produce el impacto que fue fuerte. Y al final, Ahora, Ariel, si me decís, el él salta desenlace. y lleva el brazo a la nuca de Enciso, ahí sí yo te digo, esto es intencional, tiene que irse a la cárcel. Pero es una jugada donde él no quiere lesionar al jugador, una jugada dividida. Yo les ¿Y cómo llega a un pregunto, central? o sea, por ejemplo, ustedes son de la idea que amarilla esté o no amonestado, Sí, tiene la sí, misma... sí, se puede amarilla en cualquiera de las condiciones, sí. O sea, entonces, ¿para qué decimos el tema de... el árbitro no sabía que estaba amonestado? ¿Cuántas veces vemos que a ese jugador ya amonestado le da una tolerancia mayor para que justamente un partido de fútbol no termine 7-7? Yo estribo mi posición, que el jugador fue a buscar, es como que solidó la pelota y estaba distante de la pelota, Panamá venía en una altura no muy, muy acorde para que llegue a impactar de cabeza. Ariel, vos Por sos eso es lo que yo vos sos del creo puesto, que... vos sos del puesto. Y vos Claro, te vas a la dividida claro. a ciega, te vas. Y Pero cuando atropella. te vas con todo Sí, y pusiste el hombro para atropellar al No, pero otro, me parece que... ¿Cómo vas a poner el hombro para lesionar a un jugador? No, yo no digo que fuera premeditado de ninguna manera. No es que yo estoy diciendo que buscó el que le quiso romper a Enciso y quedarse, no sé, y eso 3 no partidos existió. fuera, justo se está ganando la titularidad. No, pero, y que pero ¿dónde está causal entonces esa amarilla? Es lo que te pregunta Fabio. Para mí falta. Falta No, que merece que... la falta no se discute, tarjeta- Ariel. Para mí hay mucha vehemencia. Hay mucha fuerza. Puede ser, mira, por eso, pero yo voy Hay nomás a mucha lo otro. fuerza y va el hombro a Claro, impactar que el jugador directamente. está de espalda, más chico, ¿sabes qué? Te voy a agregar la palabra, está en zona de desprotección, pues sí, si él Sí, está pero- de espalda. pero allí vamos ¿Por qué a lo se que decía produce, Fabio, espera, Bruno. a ver, ¿por qué se produce el hundimiento No, maxilofacial? es un accidente. Espera, pero No. ¿por qué? Porque el otro entró con mucha fuerza y llevó el hombro. Ahora, ¿sabes qué? Yo me callaría y diría, voy a hacer por la gran, Fabio, si saltaba Zárate y ponía el pecho, por ejemplo, y no el hombro. ¿Por qué? Porque el hombro es una zona en la que vos, a diferencia de lo que dice Fabio, claro que hombro con hombro, el reglamento es claro, no es falta, pero vos con el hombro, vos le podés meter el hombro en la cara o en el cuello o en el estómago y vos lo golpeás al jugador, pero si vos te vas con el pecho, es mucho más difícil que vos causes este tipo de lesión. Entonces, por eso me parece que amerita totalmente la tarjeta. Era para amarilla. Entró muy fuerte. Por eso, o sea, Zárate, y aclaro para que no haya después malos entendidos y no pongan frases que después no decimos. No hay mala intención. Es muy evidente, vos te das cuenta cuando hay mala intención. El jugador entró con intensidad, que era lo que estaba en ese momento del partido. De hecho, durante todo el partido hubo intensidad en el trámite del encuentro. Y además un rasgo que entre comillas tendrá que, no digo corregir, pero sí modular o controlar Zárate. Ya en el partido contra Peñarol dijimos, porque Zárate quiera hacer o no, medio que se vio beneficiado de que no haya VAR en la fase de grupos. Él la jugaba con Pica, él queda enganchado en el primer gol de Colón, y contra Peñarol también entra con esa vehemencia. Bueno, pues Pero eso- vos puedes sacar tipo prontuario, hermano. No, pero a lo que no, o sea, vamos para a lo de fortalecer, libertad, no, para fortalecer lo que vos decís, Bruno, el tema del rasgo que tiene Zárate, que
es un excelente jugador. Inclusive el sábado te decía que para mí él estará jugando un partido especial porque él es producto de la cantera de Libertad. Él hizo todas las inferiores allí y después se va al Olimpia. Pero yo, por ejemplo, por eso, lo de Fabio es más radical. Lo mío es más de acción de juego. Yo te doy, o sea, todo lo que ustedes estaban desarrollando. Cuando yo te digo de primera amarilla, y cuando yo coloco esos elementos, es porque hay una recomendación, y no es solamente el APF o el Elizondo, es de la FIFA, porque si aplicaran a rajatabla, no termina un partido de fútbol. Entonces, allí es donde uno ve el manejo, y en ese momento, cuando yo, como se nota que Díaz Vivar no la tenía clara. ¿Qué significa esa frase? Si él sabía, hubiera pensado, ¿cuántas veces hemos visto ese tipo de cosas? Entonces, lo mío, ¿por qué va eso? Y Díaz de Vivar con su arbitraje me demostró por qué ese tipo de jugadas suele condicionar al propio árbitro y por qué los árbitros no toman ese tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque en la de Otálvaro no hace lo que debe hacer y en la de Gómez no hace lo que debe hacer. ¿Por qué? Porque todo venía ya con... en el entretiempo, en el comentario, digo, si yo soy Garnero lo saco al chico Gómez, y no porque esté jugando mal, porque ya está amonestado, es pendejo, y en la primera el árbitro va a buscar en qué parte del reglamento dice que uno compensa. No dice, pero todos sabemos, desde el profesor de escuela de fútbol que dice, aplica los árbitros. Ellos fueron expulsados, vos Sí, cuidate. sí. Bueno, ese tipo de cosas es a lo que yo voy para decir lo de Zárate, y el mal arbitraje de Díaz Vivar particularmente me termina dando razón. ¿Por qué muchos árbitros no hacen eso? Por eso te decía, la consecuencia termina dándole atenuante y una especie de alivio, porque fíjate, mira, si acá todos decimos la de Otálvaro, entonces sí, debió ser, y vos ves cómo terminó Tito y cómo terminó Enciso. Y la de Enciso es la que se sigue discutiendo, la de Tito no, y Tito volvió inmediatamente. La de Mateo, yo sigo diciendo, para mí eso fue Pero compensación. vos viste después la canillera de Tito, y Sí, vos viste la lesión que No. le produjo Otálvaro. Y eso ve Díaz Vivar para decir, por eso te dije, Díaz Vivar necesitaba una fractura expuesta para y echar. no. Y cuando ve que solamente le rompió la canillera nomás, No, y esa es la jugada. qué bárbaro. Y sí, y vos te sabés lo estoy que es diciendo. romperle la canillera y dejarle otra vez una lesión. Y O sea, bueno. en la imagen se nota, se quedó, no una equimosis y un moretón, ya se quedó roja esa parte, una herida ya hubo. ¿Entendés? Y Entonces, más punto para lo que digo, o sea, ¿y por qué no lo echó? y no sé, porque no, quiso no. ya, por lo anterior, por lo de Zárate. Bueno, y si lo de Zárate hubiera sido una jugada... Pero está mal. Pero Tenemos que decir que está mal. Pero Bruno, y sí, lo que yo te digo es que yo discutiendo que la de Zárate no debía hacer eso. ¿Por qué? Y uno de los motivos es porque si haces eso allí, después ya no te vas a animar. Es como el segundo penal que le da a un mismo equipo. Para que el segundo penal le den, ya tiene que ser una jugada mucho más grosera. Acá, ni aunque hubiera sido grosera, se animó. Entonces, y en la otra, porque repito, vos ves la jugada y Mateo el primero que se levanta, a Mateo le interesa que el lateral es de Olimpia. Él va a ser lateral y allí Otávio le dice, ¿qué haces? Tírate. Y ahí se tira. Y después el árbitro, roja directa, luego le muestra al chico de Libertad. 13:22, vamos a hacer Porteño de programación del campeonato, los resultados, la clasificación, todo lo que tenga que ver con el partido entre Cerro Porteño y Guaraní. Hablando de otro partido también, yo creo que ahí no hay mucho que discutir, ¿verdad? Lo de Marcos Cáceres fue bien expulsado, hasta él mismo se dio cuenta, ni protestó. Vamos con Edgar y ya estamos. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Zika soluciona tus problemas y vos descansás. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Megal Suite Hotel. Te esperamos. Contacta al 061 572
967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbre tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas. Nuestra línea de cubiertas para camiones y para los que buscan confort e innovación. Una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbre. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxedominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú. Teléfono 021-232-750. Celular 0992-221-685. UNASUR. Estamos retornando para abrir fuego con respecto a Cerro Porteño, que para mi gusto tuvo ayer momentos de buen fútbol, primer tiempo, profundidad con Alan Benítez, creo que Alan Rodríguez. Creo que hasta el gol de Guaraní, Ariel Cerro no se estaba encontrando mucho con su fútbol. Le estaba costando, no estaba teniendo tantas facilidades defensivas de un rival que se pudo plantar bien, que estuvo bien concentrado. Si no fuera por Aquino en la conducción, de hacer algunos cambios de frente, de profundizar el juego, Cerro tuvo muy poco. Hasta el momento del gol de Marcos Cáceres. Ya que hablamos un poco de las posturas del blanco y negro, yo ayer cuando veo la alineación de Guaraní y veo ese cuadrado defensivo de Marcos Cáceres, Choco, Pirayú, Mendoza, era de lucha. Y después el desdoble para que salga Marcelito por derecha, Ortiz por izquierda. Jugó Julio también. Sí, el polaco lo jugando ahí como casi una línea de tres zagueros. Ya lo había hecho en el partido de ida. Claro, porque por ahí cae Aquino. Y cerró buscando la circulación. Yo creo que primero, el primer punto, Ariel, a lo que vos mencionabas. Vos sabés cuándo se lesiona Franco, que es producto, acá charlábamos cuando escuchábamos a Rolón desde Cerro. Es una mala decisión de Moreno Martins, que para mí ayer jugó mal. Porque no es solamente en el juego, a él vos lo querés como definidor, y hubo un par donde definió bastante mal. Es una mala decisión de Moreno Martins cuando Franco ya estaba lanzado ofensivamente. Y viene una especie de intento de contra de Guaraní, que tiene muy poco. Y ahí en el retorno se lesiona a Franco. ¿Cuándo se lesiona a Franco? No te miento, había como unos 5 minutos donde los jugadores de Cerro como que miraban el césped y decían, ¿qué está pasando? Porque es una endemia. O sea, es, ¿seré yo el próximo?
Después parecía que se pudo haber torcido el tobillo Aquino. Entonces, Cerro vivió un poco esa confusión. Dentro de esa confusión, me parece que se proyectó bien Alan. Totalmente. Bobadilla, pasos agigantados para el crecimiento, porque creo que Carrascal le dijo, no sé cómo dicen los colombianos, los mitaíos, los pibes y todo esto, ¿verdad? Vos andate tranquilo, yo acá voy a proteger, y eso que acá mencionamos, Carrascal, un tipo que no siente la marca, y demasiado se nota cuando él comete faltas, así viene el gol de Guaraní. Damián también es amonestado, porque vos veías el doble C de Guaraní, era un doble C y de... con Virayuya, claro, todo. Y mientras que el doble C de Cerro era de mucho juego, entonces cuando Cerro no tenía el balón, sufría. Y en ese contexto me parece que Guaraní se sintió cómodo y el partido se rompe con la expulsión. Vos sabés que hay técnicos, y marcaba eso en el comentario del entretiempo, hay técnicos que te dicen, ¿sabes qué? Prefiero estar como Cerro. ¿A qué me refiero? Haceme un gol, pero voy a jugar con uno de más. Cuando se produce en el primer tiempo. Más para equipos como Cerro, que vos sabés que hacen una oda de la circulación, de generar... Si en el 11 contra 11 Cerro te desgasta con su circulación, que abanica de un lado del otro, imagínate con 10. Entonces, en esos 2 minutos, yo digo, acá Cerro me parece que sale más fortalecido. En el primer tiempo, para mi gusto, Guaraní quiso presionar lejos, pero Pirayú, por ejemplo, venía lejos, hacia Carrascal, o lo tomaba Ferfer. Pero Cerro, a mi modo de ver, ya arrancó con una leve superioridad en cuanto a lo futbolístico, porque, a ver, esa jugada que combinan muy bien Alan Rodríguez, Aquino y Alfeo ya fue antes del gol de Guaraní, ¿verdad? Claro, una muy buena jugada donde rompe Alan Rodríguez, donde su profundidad y además también la combinación que salió perfecto, Cerro ya había insinuado. Yo creo que por los costados Cerro marcó la diferencia. Está claro que jugar con superioridad numérica te marca totalmente ventaja, y ayer Cerro en el segundo tiempo entró con todo, a buscar, a meter centros, y la sensación era evidentemente a medida que pasaban los minutos que el gol estaba al caer. Repito, para mi gusto, Cerro por momentos jugó bien, llegó por los costados y dañó. Vamos a escuchar en un momento a Francisco Chiqui Arce, después hacemos un repaso. ¿Cómo está la tabla? Ya hoy arranca la fecha. Hablando de Chiqui, estuvo activo. Picante, vamos a contar eso. De hecho, en la conferencia de prensa también Chiqui estuvo... Allí me parece que ya avisó algo cuando se le toca el tema de Enzo, que para mí jugó bien. Ariel tiene un resumen. Tácticamente, y es que coincidíamos con Bruno, porque en el 0-1... hacíamos la película de, bueno, ¿por quién debería entrar Fernando Romero? Y coincidíamos, mira, no porque esté jugando mal, sino que Damián, porque para que aquí no pase un poco al medio, porque Enzo estaba cumpliendo un rol de abrir la defensa. Pero se nota que Chiqui ya venía y después se cargó a la medianoche y hoy a la mañana inclusive. Damián Bobadilla, ¿cómo te va? Un gusto saludarte, ¿cómo andás? Hola Bruno, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿qué lectura tenés del partido de ayer frente a Guaraní? Sí, fue un partido duro, creo que merecimos la victoria desde un principio. Ya en el 11 contra 11 me parece que éramos superiores, merecíamos ya abrir el tanteador y bueno, una desconcentración, una pelota parada nos convierten. Y bueno, la expulsión también ayudó en gran parte, pero creo que en el empuje no nos desesperamos en ningún momento, trabajamos bien la jugada y hizo que podamos dar vuelta al resultado de forma muy rápida. Y después tuvimos la tranquilidad para controlar el partido y como te digo, creo que fuimos justos ganadores y eso se vio reflejado en el resultado, por suerte. Muchos, Damián, insisten en que el trámite del partido cambió totalmente después de la expulsión. ¿Vos crees que igual que en el 11-11 Cerro iba a sacar la diferencia? Sí, yo creo que sí. No recuerdo otra jugada donde ellos nos hayan inquietado en el 11 contra 11 también. Me parece que nosotros tuvimos, Marcelo creo que tuvo 2, yo tuve 1 también en el primer tiempo. Tuvimos mucho tiro de esquina donde la pelota pasaba, recorría el área y bueno, no podíamos atropellar. Y bueno, como te digo, en una falta que hacemos cerca del área ya nos convierte en un gol donde estuvimos un poco desconcentrados. Pero yo creo que sí, ayudó mucho también el tema de la expulsión porque bueno, Marcos
un gran defensor, un gran referente allá atrás y bueno, perdieron mucho con la salida de él, pero me parece que también era un poco injusto que estemos abajo en el marcador por lo que veníamos haciendo en el partido, pero bueno, sí influyó mucho también la expulsión, pero creo que estamos bien en cuanto al rendimiento también. Damián, felicitaciones porque en lo particular jugaste también bastante bien. ¿Te vas sintiendo con mayor confianza? Porque ayer jugaste con Carrascal, que es más también de juego, no tanto de marca. Era un riesgo que debían asumir por lo que estaba en juego. No rehuyeron al tema de la marca, vos amonestado. Pero como que te soltaste mucho más en relación a otros partidos que te tocó jugar. Sí, este es mi tercer partido ya con Rafa. El año pasado jugamos uno y este año ya venimos jugando 2 consecutivos en torneo local. Y bueno, yo lo voy conociendo más también dentro del campo de juego, él a mí y el profe, él y los compañeros me dan la libertad para que me suelte mucho, para que no tenga miedo de ir hacia adelante. Y bueno, esa confianza que me dan ellos también trato de plasmarla dentro del campo y como vos decís, con los partidos me veo un poco más afianzado, más suelto, con más criterio a la hora de tomar las decisiones. Y bueno, eso solo se gana con partido y bueno, estoy aprovechando esta seguidilla de partidos y esperemos que pueda seguir evolucionando incluso en mi juego. Y también me parece que ese efecto se generó entre los propios compañeros. Ya en el segundo tiempo Marcelo te devolvió la pared que no te dio en el primer tiempo, ¿eh? Sí, así mismo. Creo que en el segundo tiempo ya, o sea, en el entretiempo habíamos hablado, me había preguntado si daba para devolverme y yo le dije que sí. Y justamente le había dicho que no iba a tocar otra y bueno, desgraciadamente no pude definir bien y no se dio el gol. Damián, felicidades por tu rendimiento y por el triunfo de Sugrana. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Damián Bobadilla, jugador de Cerro Porteño. Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 cofres, todoterreno, diversión, relax, familiar, hogar, que contienen vales de combustible, de spa, peluquería, de compras de ropa, de consumición, de compras en supermercado y farmacia. Para compras de muebles y electrodomésticos, por cada compra de 30.000 guaraníes, estás participando adquiriendo productos de las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Cumplir el sueño de tu próximo 0 kilómetro. Ahora es más fácil con Visión Banco. Vos elegís la marca, pagas al contado la concesionaria y podés retirar ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Además, tu primera cuota pagas recién a los 90 días y te financiamos hasta 60 meses de plazo. Para más información, llámanos al 021-414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Usando tu tarjeta de crédito Mastercard Banco GNB, acumulas goles para el sorteo por un paquete para 2 personas a la final única de la Conmebol Libertadores 2022. Una compra equivale a un gol y además participas por increíbles premios mensuales. Promoción válida para tarjetas de crédito Mastercard de Banco GNB Paraguay. Cada gol te acerca a la final de la Conmebol Libertadores 2022. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Llama a Tapero Villa al 021-603-100. Vuelve a Bristol, la promo más grande del país. Regala a mamá y gana 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos 5 premios. Tu compra te salió gratis, que consiste en el reembolso de lo abonado. Y además, exoneración del valor pendiente de pago, correspondiente a la factura ganadora. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ¡Qué delicia! El dulce de leche Trébol, para endulzar la merienda o para complementar tus más deliciosas recetas de un rico postre. En tu heladera no puede faltar el dulce de leche Trébol, para disfrutarlo en cualquier momento. Encontralos en nuestros 20 salones
supermercados o en los mejores puntos de venta. Dulce de leche Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, Casi San Martín. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Ahora podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya, tu gol al instante. Cada madre es distinta y para cada una de ellas tenemos los mejores productos en Electroban. Ingresa a www.electroban.com.by y entérate de las promociones que tenemos. Además, pagando con tus tarjetas de crédito de nuestros aliados, pagas hasta en 12 cuotas sin intereses. Para más información escribinos al WhatsApp 0982 60 2020. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Juan José Zapac, presidente del Club Cerro Porteño. Amigo la prensa, poco afónico, grité el segundo gol porque perdía tanto tiempo el arquero rival que estábamos nerviosos, pero no son fáciles estos partidos. Considero de que la ventaja numérica fue importante y antes de la ventaja numérica la pelota era de Cerro, pero Guaraní cerrándose atrás con 2 líneas de 4 nos complicó muchísimo. Estos son los partidos que cuestan, porque es un equipo que juega bien de contragolpe y tiene mucho oficio, así que meritorio el triunfo, meritorio el trabajo de los muchachos, sabiendo que venimos con un ritmo bastante complicado de partido, pero contento porque estamos ahí a uno de la punta, prácticamente punteando con libertad y bueno, se va definiendo de a poco el campeonato entre los dos principales protagonistas. Esa era la consulta, ¿se define todo entre Cerro Porteño y Libertad, Libertad Cerro? Yo creo que hoy la ventaja ya es de unos 10 puntos por ahí, 10, 11 puntos o tal vez hay un poco de resistencia, creo que son 9, entre 9, 10, 11 puntos, ¿verdad? Con el tercero y cuarto, y ya es una diferencia importante. Nunca podemos decir que es definitiva porque sería un error, pero considero que es una diferencia ya más amplia entre los dos principales candidatos. Por ahí, para que pase algo diferente, tiene que ir muy mal la cosa para los principales punteros. Aún así respetamos el nivel de los equipos y creo que Cerro tiene que tratar de mantener su nivel en esta doble competencia. Tenemos Guaireña todavía el miércoles, o sea, en 72 horas estamos jugando un partido crucial, tratando de escalar a la punta y bueno, no es fácil para nosotros, no es fácil para Libertad, así que vamos a buscar este bicampeonato que hace rato nos falta. Presidente, con relación a los lesionados, usted es un presidente que suele estar en los entrenamientos, ¿le habla con Francisco Arce sobre la situación de algunos caídos? No, los que están caídos son inevitables, o sea que yo no quiero cuestionar una situación que se da en todos los equipos que tienen doble competencia, ¿verdad? Y también tienen, como en esta semana, partido del campeonato ya tan de seguido. Lo bueno es que, como dijo Chiqui, hemos adquirido equipos nuevos de recuperación, nunca tuvimos mal, pero el fútbol paraguayo no está todavía para jugar 2 partidos a la semana. Es sencillamente, creo que es un desafío para todos los clubes que tenemos que asumir cómo hacer equipos competitivos que puedan defenderse bien porque están cansados, se lesionan y bueno, acumulación de tarjetas, de todo un poco, pero la cantidad de lesionados en Cerro es siempre una preocupación y creo que en los demás equipos también. Era importante ganar para no perder pisada al líder que es Libertad. Estamos bien posicionados, un poco mejor en la Copa, pero pegado a Libertad que está sumando muchos puntos y nosotros también atrás de ellos. Era clave ganar hoy porque ellos lo habían hecho ayer también en uno de los clásicos y nosotros siempre tenemos partidos muy vibrantes con Guaraní y creo que lo merecimos porque supimos construir un poco y entender por dónde jugar cuando teníamos el hombre de más y estamos contentos porque son 3 puntos importantes ante un rival siempre de mucho cuidado. El triunfo vale seguramente o se festeja el doble por cómo se dio, por haber remontado, pero más allá de eso, la preocupación seguramente, me imagino,
en la interna de Cerro Porteño por el tema de los lesionados, muchos caídos, veíamos ayer el reporte, hoy lo de Fabián Franco, Patiño también terminó un poco golpeado. ¿A qué se debe esto o si tiene alguna respuesta con relación a eso o es parte del régimen de los partidos? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Se debe a que se debe, porque se juega, porque se corre riesgo, porque es un deporte de contacto, porque el calendario está muy apretado, porque yo creo que los adelantos en el campeonato local a los partidos a los equipos coperos no les viene muy bien, porque tenemos que terminar en tiempo, porque hay copa, porque en noviembre hay que terminar el segundo campeonato, o sea, un sinfín de cosas, pero no son, la mayoría de ellos no son lesiones graves, no. Ayer el informe creo que asustó un poco, porque pareciera que por la cantidad, pero ahí hay lesiones de desgracia imprevisible, como la de Robert, como la de Sergio. Alan está en una evolución muy muy buena. Imaginamos que para el partido por Copa con Peñarol llegará. Ángel solo descansó por precaución. Beto no tiene lesión y sí tiene una molestia que si lo forzábamos hoy podía sí convertirse en una lesión. Al final hay algunas cuestiones que no son tan graves así como parece, no hay que magnificar mucho. Lo de Fabián sí, hoy me parece algo importante, muscular también. Eso es un poco más raro porque es un chico, por más de que venía jugando muy seguido en reserva, este era su momento, digo, para tener una secuencia un poco entre el partido de hoy, el miércoles y el sábado, y lastimosamente eso se le corta. En el resto estamos muy atentos a todo, digamos, ¿verdad? Hemos tenido reuniones en la semana multidisciplinares con los preparadores físicos, con el fisiólogo, con el nutricionista, con los fisioterapeutas, para que cada uno un poco dé su parecer en relación a los 7 partidos. Ahora quedan 6 que disputaremos en 23 días. O sea, eso le cuesta a cualquier equipo. A veces leo un poco yo que la gente quiere comparar con otros equipos de otros países y la realidad es muy, muy distinta, porque recién ahora lo estamos haciendo nosotros más seguido y todos los otros tienen mejores condiciones todos esos equipos con quienes nos quieren comparar, que juegan seguido y no tienen lesionados y demás, tienen mejores condiciones de recuperación, tanto igual Libertad teniendo más facilidades para adquirir esos equipamientos, Olimpia o nosotros mismos. Igual estamos todavía iniciando ese tipo de inversión. De aquí a 2-3 años seguramente hablaremos no tanto de estas situaciones, porque ellos van a tener mejores condiciones para poder competir de igual a igual y especialmente recuperarse, o sea, no, y tampoco es porque no se cuidan. A veces hay gente muy irresponsable que habla, o sea, los brasileños juegan porque se cuidan, los paraguayos porque no se cuidan, y yo doy fe que eso no es tan así porque jugué 8 años en Brasil, ¿verdad? Decías en la primera pregunta, y me parece que fue así, entendió por dónde ir Cerro, porque a veces cuando el rival queda con uno menos, se cierra los caminos, si uno se desespera termina hasta tirando arriba y cuesta más, por más que tenga un hombre más dentro de la cancha, y eso es lo primero, que Cerro entendió muy bien por dónde ir y por dónde sacarlo a Guaraní para encontrar un espacio. Y lo segundo, te quiero preguntar puntualmente sobre Antonio, no sé si estaba con algún golpe, con alguna molestia, no trabajó hoy con los demás, más allá de que estuvo en el banco de suplentes. Antonio Galeano. Sí, ahí sí hay un caso un poco raro, casi lo cambiamos de la lista, pero ya como se había presentado íbamos a perder uno en el banco, por eso no lo hicimos. Él tiene unas molestias en el tobillo, que hoy le apareció con más fuerza y un poco calentamiento, antes del calentamiento, pero igual lo dejamos en el banco. Mañana lo van a revisar mejor para ver si es algo que requiere de preocupación o no, pero es en el hueso, no es nada muscular, es en el tobillo. Y en cuanto a lo otro, sí, es así como decís, lo movimos bien para poder penetrar. En varios momentos teníamos que hacerlo mejor, intentamos ser
verticales por algún momento, que es algo que a nuestro equipo no es que lo haga muy seguido, ¿verdad? Y por los dos centrodelanteros, por la posibilidad de alimentarlos con centros venidos cerca del área, y forzamos mucho así, llegamos bien y ganamos, creo que un rival bastante duro. Eso es lo que nos pone contentos. Jugada la tercera fecha, respetando obviamente a Resistencia en esta segunda rueda, ¿cree que esto ya se define entre Cerro Porteño y Libertad Cerro Porteño de cara al título? ¿O es muy rápido para hacer una evaluación así? No, puede pasar cualquier cosa, faltan 8 fechas. Nosotros creo que de entre los 3 grandes, digámoslo, Libertad el que menos les cuesta, porque por obvios motivos, no porque tiene un plantel más extenso, repite más en calidad de jugadores por cada posición. Tanto a nosotros y a Olimpia nos cuesta un poco, pero yo creo que puede pasar, no hay que distraerse. Uno pisca un poco en este tipo de situaciones y los de atrás te pueden atropellar, no va a ser la primera vez que pasa. En algún momento del partido, ya en el segundo tiempo, con la ventaja, parecía ser que a la hora de salir en Cerro estaba fallando un poco la apertura de la cancha, el abrir la cancha. Consultarte si el cambio de Alan por Rivas se debió principalmente a eso o pasó por otro lado ese cambio en específico. La primera parte no te entendí, si abrimos o no abrimos. Sí, quedó conforme con la manera en que salía jugando Cerro, que manejaba a la hora de abrir la cancha, y si es que el cambio se debió a eso o nada que ver. En el primer tiempo sugerimos para que se haga eso, cambiamos algunos movimientos. Con la entrada de Junior necesitábamos juntar un poco más por el medio, porque ellos igual arriesgaron un poco con 3 en el medio, con 2 puntas, con la entrada del Chico Adorno. Después Ferfer vino a jugar casi como un 1 atrás de él y más 3 volantes, y necesitábamos doblar y forzar por fuera. Y lo de Alan fue un cambio de necesidad, digámoslo, porque le veíamos ya un poco extenuado entregando pelotas fáciles, y también porque Dani hace muy bien el atacar, el ocupar espacio, y queríamos que se juntara un poco con Junior por ese lado izquierdo. Quisiera preguntarle también hoy, ¿cómo ve esa dupla de volantes centrales entre Carrascal y Damián? Porque ya son varios partidos, o sea, un par de partidos que vienen jugando juntos, y también sobre el rival que viene, porque ya hay que cerrar el capítulo guaraní y pensar lo que se viene, porque hay poco tiempo. Y Guaireña, podríamos decir que viene en lo motivacional bastante bien, profe, porque viene en Copa y también hoy ganó su partido. Sí, me parece que están funcionando bien los dos, a pesar de que tener características muy parecidas. Damián capaz que saca ventaja en el sentido de que arma juego, descarga y pisa muy bien el área, ¿no? Pisa más el área que Rafa es más iniciador, constructor del juego, y está ahí constantemente recibiendo balones para poder hacerlo. Y Guaireña siempre ha sido complicado para nosotros, y nosotros para ellos también. Yo creo que Guaireña nosotros somos el único equipo que Guaireña hasta ahora no ha vencido desde que subió a primera división, pero siempre nos ha costado mucho en la cancha de ellos, en nuestra cancha, que íbamos ganando 2-0 y nos empataron siempre 2 veces al final, y todo ya va a ser complicado ahora, ¿no? Por el contexto, por distintos motivos, por los rivales, pero vamos a jugar en nuestra cancha, vamos a mezclar un poco seguramente el equipo de acuerdo a la programación que estamos haciendo, y después pensar en el partido de Sol de América. Buenas noches, profesor. El saludo para todos los colegas. Profe, ¿qué le pareció hoy el trabajo de Enzo Jiménez? ¿Cómo lo vio jugando como volante por derecha? Porque lo vi muy participativo, con esa ida y vuelta que normalmente acostumbra, y lo vi dando muchas indicaciones a el profe. ¿A Enzo? A Enzo, sí. Y hoy solicitamos que jugara más por la raya y que intentara ir más para adelante, porque a veces en partidos anteriores tenía pelotas fáciles y descargaba para atrás, y la gente también no es que lo quiera mucho, entonces ya comenzaba a evitar un poco de todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y que jugara hacia adelante, que arrancara, que tuviera un poco más de vértigo, que doblara función primero con Fabián. Esa era la idea, porque los dos son dinámicos y pueden turnarse en ese sentido, en ese lugar. Y yo creo que lo hizo muy bien, porque
simplificó qué es lo que él tiene que hacer y no entrar en jugadas así intrascendentes que a veces se complica solo, ¿verdad? Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Inverfin te regala tiempo para compartir en familia. Con tus compras de mayo, participas de sorteos de combos de tecnología, electrodomésticos, deporte, belleza y mucho más. Regalando a mamá tiempo para lo que más desea. Comprando productos Fama, Beko, Good Weather y Taiga. Generas doble cupón. Primer sorteo el 16 de mayo. Apúrate para participar. Conoce más en www.inverfin.com.py. Seguinos en @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cobralo de la manera más rápida y segura en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union. Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY. WhatsApp más 595-21-289-1000. 50% de descuento por todo mayo en IDESA. Accede a 50% de descuento en intereses pagando desde 2 cuotas. Aprovecha y disfruta esta gran oportunidad. Entérate más y escribinos al WhatsApp 0972413 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo su inversión. ¿Tenés poco espacio en tu smartphone? ¿Tenés la pantalla rota? Quédate tranquilo porque llegó la Feria Tigo. Aprovecha todo mayo para llevar tu nuevo smartphone financiado sin intereses, hasta en 24 cuotas con cualquiera de los planes Tigo o hasta en 15 cuotas con tu banco favorito. Nunca olvides que tener todo contigo te conviene muchísimo más. Casa Marco, para su cristal templado Templex, somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Porque mamá se merece lo mejor y mucho más. Vuelve la increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros, que te ofrece con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, multirriesgo hogar, el mejor obsequio para mamá. Apúrate y asegurale a mamá una sonrisa inolvidable. No te quedes sin el obsequio para mamá. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llama al 492-811 al 12 o visita www.atalayaseguros.com.py. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. En Petrosur, recarga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Contrata tu sistema informático de gestión, aumenta tus ganancias, disminuí tus gastos y sumate al plan con facturación electrónica de la SED. Con CODE es posible. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias, con una gastronomía muy variada para degustar en el mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Fortin te
te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortino, ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Personal Flow, colección adentro, colección afuera, conexión total. Cumplimos con todos, Edgar. Con todos, Bruno. Muchísimas gracias, Edgar. No para el fútbol. Hoy, 12 de octubre, Nacional, Luis Salinas, 19 horas. Mañana, General Caballero Ameliano, Carendí. 18 horas, Libertad, Tacuarí va a ser en la Huerta. Mañana a las 20 el día miércoles. Olimpia, Sol de América, Manuel Ferreira, 18 horas. Resistencia Guaraní, Jardines del Quelito, miércoles 20 y 15. Y Cerro Porteño, Guaireña, La Nueva Olla, miércoles 20 y 15. Bueno, esto es por la 15ª fecha. Pues te le digo, joder, demasiado rápido te pide. Y sí, que va a ser. Todo funciona así. ¿Eh? Todo dinámico, todo rápido. Bueno, pero espera un poco. Vamos un poco a... Hoy comienza, dijiste, con Nacional... 12 de octubre Nacional, en Itagua. Bueno, ¿a qué hora? 19 horas. 19 horas. Sí, señor. Hoy estamos con Peligro de Gol, no se olviden, a las 21 horas, canal 3 de Personal, 3 de Flow y 19 de Tío, estamos en IPTV y Claro. Bueno, el martes es El Libertad. martes tenemos General Caballero Ameliano en Carendí y Libertad Tacuarí en la Huerta a las 20 horas. Bueno, ahí ojo porque Libertad juega con Tacuarí, punta. la punta. Bueno, y después... Libertad Tacuarí, sí. El miércoles, 3 partidos. Tenemos miércoles Olimpia Sol, 18 horas en el Manuel Ferreira. Mm. Resistencia Guaraní, Jardines del Quelito, 20 y 15. Y mismo horario para Cerro Porteño Guaireña en la Nueva Olla. Hice rápido porque la programación... Sí, no, está bien, está bien. 20-15 Cerro. Cerro Porteño con Guaireña y Pero, Resistencia Guaraní. Esta fecha es más complicada para Cerro. Y viendo porque acordate que el martes ya juega contra Peñarol Cerro. Sí. Y bueno,